Bueno, yo me voy a presentar un cachito porque, digamos, primero para empezar, aclaro, soy contador, no soy abogado. Digo esto porque por ahí hay muchas de las cuestiones que tienen que ver con el derecho, pero bueno, si bien vengo del palo de las ciencias económicas, soy contador, tengo una especialización en impuestos, también soy docente y me dedico al ámbito laboral, a asesorar en temas laborales a empresas, ¿no? Y en la facultad estoy como profesor adjunto de la Cátedra de Actuación Laboral en la Facultad de Económicas en la Universidad de La Plata. Soy director de un posgrado en actuación laboral también y hace como alrededor de 20 años que me dedico a laboral y tengo un estudio que hago eso. Y un poco, no vengo a hablar de ese lado, sino del lado de emprendedor. Tengo un estudio, tengo un estudio familiar bastante grande, acá en La Plata, en provincia de Buenos Aires, de 40 empleados más o menos, y tenemos una empresa familiar que es distribución de Arcor, de la marca Arcor, Bagley, La Campañola y todos los productos, así que tenemos tres sociedades, las cuales yo era presidente de una, y después cuando como me salí de las empresas familiares y del estudio, me abrí solo mi estudio y tengo 15 personas me acompañan con varios proyectos y he pasado por varios emprendimientos. Así que un poco vengo a hablar desde el punto de vista, a mí qué me pasa, cuando hablo en la facultad de estos temas, hablo con alumnos en el ámbito académico y es un público distinto donde no puedo decir algunas cosas. Y después de muchas charlas, la semana pasada estuve en Rosario dando una charla al Consejo Profesional en Santa Fe, lo mismo en el Consejo de Provincia de Buenos Aires. El lunes di una clase en la facultad sobre la ley de bases, pero yo me siento más cómodo hablando, digamos, a los emprendedores, porque yo me siento uno. Así que un poco la charla de hoy, yo la voy a apuntar, ahora voy a compartir el material, que después seguramente Hernán se lo va a pasar. Lo voy a encarar desde el punto de vista más bien práctico para ver qué implicancias tiene la ley de bases en los emprendedores, en las empresas, en las pymes, sobre todo, que son más del 85. Yo siempre digo que somos las pymes el 85% del trabajo registrado, pero somos el 100% del trabajo en negro, ¿no? Porque las empresas grandes no tienen empleados en negro, ¿no? Entonces, el tema del blanqueo laboral también es un tema interesante que tenemos que conocer. Así que bueno, yo desde ese lugar, digamos, nosotros sufrimos un bloqueo, por ejemplo, de el gremio de camioneros durante casi un mes, que casi no hizo que cerremos la empresa. El año 2006, cuando no se hablaba mucho de esto, Camioneros se quedaba con todas las empresas y metía personal en todas. Nosotros en la empresa familiar decidimos que no, tiramos 150 empleados, decidimos que no íbamos a dar el brazo a torcer y fuimos la primera empresa que le hicimos frente y aguantamos. Esto trajo sus consecuencias que, bueno, en algún momento se podrán contar. Pero bueno, o sea, tengo idea de qué se trata todo esto y me parece que lo que hay acá, y coincido con esto que se habló, yo estuve en la otra vez en el video que mandaron de la fundación donde habló Sturzenegger y demás, creo que estaba Silvia Carbonell también, Torres, que nos vimos ahí, y un poco lo que hay es un cambio de época. Esto también se habló en la charla del SEMA que organizó el PEP, donde estuvo un ingeniero, me acuerdo que hablaba del tema y dijo, cambiaron las reglas del juego, es como querer jugar al fútbol con las reglas del rugby. Y me parece que si no entendemos eso todos y no colaboramos para que esto funcione, que va a depender más de nosotros, bueno, que de los que no quieren que las cosas cambien, ¿no? Porque hay muchos que no quieren que cambie. Así que bueno, voy a arrancar con la charla y voy a empezar a ver si me deja Sí, compartir tenés la. abajo share o compartir, y tenés abajo el botoncito verde. Sí, pero me deja. Acá está, a Tenés ver permiso de si. host. Sí, sí, sí. Estás con permiso de host, así que puedes hacer todo, ¿eh? Sí, está bien. Tengo que ver acá. Dame un segundo, porque yo quería compartir esto. A ver que lo puedo en modo presentación. Ahí está. Se ve bien, ¿no? Sí, sí. Bien, ahí estamos. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a hablar de la modernización laboral. Hay algunas pantallas que le voy a pasar medio rápido para no aburrir y porque hay mucha normativa y demás que se las voy a dejar y va a quedar como, como material, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a ver? En general, un tema que no voy a esquivar, que es el tema del DNU. Para expresar adelanto que yo considero que está vigente el DNU, y voy a explicar por qué. No porque capricho y demás, sino voy a dar los fundamentos
técnicos, legales. Esto hablado con camaristas, gente que está en la justicia, en distintas jurisdicciones, para entender por qué, digamos, nosotros como las empresas deberían avanzar con aplicar el DNU con algunos reparos. Yo voy a hablar también de la cuestión práctica, qué implicancia tiene si aplico el DNU con la situación que está. Vamos a hablar del régimen de promoción de empleo registrado, que es un blanqueo, parecido al que hubo en 2008-2010, ¿sí? Muy parecido. Así que vamos a hablar un poquito de eso y después vamos a meternos ya en la modernización laboral, que implica modificaciones en las leyes nacional de empleo, la ley de contrato de trabajo, vamos a hablar del fondo de cese laboral, trabajadores independientes con colaboradores desde un punto de vista práctico también. Así que mi idea es llevarlo bien a la práctica, espero que lo logremos. Bueno, con el tema del DNU vamos a ver de todo un poco, pero primero quiero empezar por lo que está vigente en el DNU. Es decir, el DNU 70 del 2023, que salió publicado el 29 de diciembre, o que entró en vigencia el 29 de diciembre, en realidad publicado el 21 de diciembre del 2023, hay una discusión con respecto al título cuarto, que es trabajo. Pero el resto del DNU está vigente. ¿Y esto qué implica? Bueno, que nosotros ya tenemos que las entidades de medicina prepaga están incorporadas a la ley de obras sociales, la 23661, que se modificó el artículo 13 del decreto 504 del 98, que implica que los trabajadores pueden ejercer libremente la opción de tener la obra social que quieran. Acuérdense que el decreto 438 del 2021 había eliminado esa posibilidad. Es decir, si yo tenía una empresa y el empleado estaba en un convenio colectivo, tenía que quedarse cautivo de esa obra social del convenio durante un año, como mínimo, ¿no? Bueno, esto ahora se eliminó y el empleado del momento cero puede elegir la obra social que quiera de las 200 y pico, creo que hay casi 210 obras sociales a nivel nacional. Y después se eliminaron algunas cosas, por ejemplo, que tienen que ver con contrato temporal y el servicio militar, que ya el servicio militar no es obligatorio, para que las obras sociales den cobertura en esas instancias, pero eso no viene al caso. Lo que me interesa remarcar es la modificación, que pasó medio desapercibida, del primer párrafo del artículo 19 de la Ley de Obras Sociales. ¿Sí? ¿Qué dice el 19? Bueno, está en la pantalla para realizar la opción. Hoy yo he tenido a unas consultas y demás. Digo, hoy los empleados entran a la página esta, argentina.gov.ar, y pueden hacer la opción de cambio libremente, sin tener necesidad de hacer ningún trámite presencial, ¿no? Todo online se hace, con una clave que pueden sacar. Fíjense, bueno, esto es lo que hablábamos de los contratos de temporada, eso se los dejo, las modificaciones del artículo 10. Pero a mí me interesa en particular esta modificación, ¿sí? Que tiene que ver con el artículo 19. El primer párrafo del artículo 19 se modificó lo que está en amarillo ahí, que dice que los empleadores, dadores de trabajo equivalentes en su carácter de agente de retención, tienen que hacer los aportes y las contribuciones y retener al personal y pagar dentro de los 15 días, esto siempre estuvo así, no cambió esa redacción, a la entidad seleccionada por el beneficiario. Es decir, yo no podría hacer el aporte ni la contribución a una obra social distinta. Vamos a poner un caso, el típico caso de OSECAC. OSECAC está obligando a las empresas a hacer contribuciones a través de un sistema ilegal, ¿no?, a una obra social que no tiene empleado. Es decir, yo como empresa tengo que contribuir a OSECAC aunque mi empleado tenga OSPE, OSDE u otra obra social que quiera, ¿sí? Entonces, hoy la ley se modificó especialmente, y este es el sentido que tiene. El empleador, aunque quiera, no puede, porque está obligado por la ley de obras sociales, artículo 19, a hacer los aportes y las contribuciones a la obra social que le asignó el trabajador. Entonces yo no podría estar aportando SECAC cuando mis empleados tienen otra obra social. Y además, ¿qué dice? Además, debe hacerse a través del mecanismo correspondiente del organismo responsable de recaudación de fondos. O sea, lo tengo que hacer a través del 931. Yo no puedo hacer ningún aporte, ninguna contribución a ninguna obra social por fuera del 931. Esto da por tierra todas estas contribuciones solidarias, ¿no?, mágicas que salen en los acuerdos gremiales. Por ejemplo, la OSECAC, de 4.000 pesos por cada empleado, yo tengo que hacer una contribución, según OSECAC, a un sistema especial, ¿no? Fíjense, ¿no? Con eso recaudan alrededor de 3.000 millones de pesos por mes, ¿no? 3.000 millones de pesos por mes. Imagínense que hicieron un sistemita y así evaden también la contribución al Fondo Solidario de Retribución. Es decir, ellos quieren ser solidarios, que seamos solidarios con la obra social, pero no son solidarios con el sistema, ¿no? Entonces, para que no vaya a través del 931, te obligan a hacerlo a través de un sistema. Lo mismo pasa con estaciones de servicio,
¿sí? Otra contribución adicional. Lo mismo pasa con sanidad. O sea, a través de los acuerdos colectivos, de las escalas, digamos, donde se terminan las escalas salariales, básicamente, agregan cláusulas que establecen contribuciones y esas contribuciones las hacen hacer a través de las boletas sindicales, a través de sistemas aplicativos especiales. Bueno, eso no estaría prohibido porque la ley de obras sociales, vuelvo a repetir, artículo 19, primer párrafo, última parte, nos obliga a nosotros, empleadores, a que hagamos las contribuciones y aportes a la obra social que tiene cada empleado y además hay que hacerlo a través del 931, no podemos hacerlo por otro medio, ¿sí? Bueno, y esto es lo que yo decía, hoy en realidad, del 100% del aporte y la contribución, a ver, del 3% del aporte que le retengo al trabajador, no va el 3% a la obra social. Siempre, esto pasó siempre. El 85% de ese 3%, o sea, el 2,55% en la práctica, va a la obra social que eligió el trabajador. Y el 15% va al Fondo Solidario de Redistribución. ¿Qué es el Fondo Solidario de Redistribución? Es como una bolsa de gatos. En realidad debería ir, este fondo está administrado por la Superintendencia del Servicio de Salud, a compensar a aquellas obras sociales que tienen déficit de prestaciones, prestaciones complejas y demás. En realidad esto hasta ahora, hasta hace poco era muy discrecional, se depositaba en una cuenta del Banco Nación y el gobierno de turno lo repartía entre las obras sociales amigas, más o menos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Las obras, los sindicatos que hacen hacer aportes y contribuciones por fuera del sistema están evitando esa contribución y aporte del 15%. Esto también es interesante saberlo, porque lo que se hizo fue unificar todas, antes que pasaba, si yo tenía una obra social de dirección como OSDE, tenía que mandar un 20% al Fondo Solidario. Hoy todas las obras sociales, tanto las sindicales como las prepagas, a ese fondo va el 15% del total, tanto del 3% que aporta el trabajador como del 6% que contribuye el empleador. Bueno, así ahí tienen digamos, toda la normativa. Esto está vigente, entonces esto no tenemos que esperar a que nadie lo suspenda. Es decir, hoy yo en la práctica, esto he recomendado a las empresas, no hacen la contribución a OSECAC porque es ilegal y está en contra de lo que dice la Ley de Obras Sociales, que únicamente lo que me obliga es, esto lo dice el artículo 16, tengo que aportar el empleado el 3% y la empresa el 6%. No tiene que haber ningún aporte adicional. Y todo lo que vaya, que estén reclamando como aporte a la obra social, que en realidad no va a la obra social, es una caja más de los sindicatos, yo siempre digo que lo que hacemos estamos financiando nosotros a nuestros verdugos, ¿no? Porque le estamos dando plata a los sindicatos para que después no tengan de hijos, ¿sí? Digamos, voluntariamente, porque si yo me guío por la norma, la ley me obliga a que lo haga por 931, no puedo mandar nada por boleta sindical. Entonces, digamos, y esto se puede dejar hacer, sí, y no pasa nada porque no lo pueden reclamar porque están por fuera de la ley, ¿sí? Bien, vamos al DNU. ¿Por qué yo digo que está vigente? El DNU en realidad se publicó en el boletín oficial y entró en vigencia en principio el 21, se publicó el 20 de diciembre del 2023, pero entró en vigencia a partir del 29 porque pasaron los 8 días y como el DNU nos ayudaron de ponerle que entrara en vigencia a partir del día siguiente, rigió el plazo procesal que establece que a los 8 días de publicado entra en vigencia. Bueno, vamos a ver un poquito ¿cuál es la situación? Hoy tenemos cuestionamientos de distintos tipos, ¿no? Cuestionamiento formal, que dice, no, mira, la norma dictada por el Poder Ejecutivo, a ver si es necesidad de urgencia o no, que fue rechazado por una de las cámaras, ¿sí? Cuestionamientos sustanciales, que dice, mira, no es constitucional, o que vulnera principios del derecho al trabajo, como el de progresividad, que ahora está de moda, ¿no? Es decir, no hay ningún derecho, ¿sí?, que se pueda otorgar que menoscabe los derechos ya ganados por los trabajadores. Digo, bueno, esto, si seguimos el criterio de progresividad, vamos a quedar afuera del planeta, ¿no? Porque en definitiva la realidad indica otra cosa, que hay que ayornar las normas que las tenemos del año 70. Si la ley contra el trabajo del año 74, texto ordenado del año 76, y la mayoría de los convenios colectivos, si ustedes se fijan, son todo el año 75. Convenio de comercio 130 del 75, convenio de la UOM, ¿sí?, convenio de sanidad, todo el año 75. ¿Sí? Cualquier convenio, la mayoría de los más grandes, UOCRA, del año 75, son todo el año 70-75, cuando no había ni computadora casi, ¿no? Entonces hoy, claramente, eso está desfasado, ¿no? Entonces, el problema es que los que no quieren que nada cambie, ¿sí? Esto tiene que ver mucho con lo que les habla de las castas o la clase política, además, que están cómodos, o los jueces, o
y acá voy a hacer un comentario, ¿no? Que tiene que ver, la otra vez escuchaba un programa de radio que estaba Ackerman. Ackerman es uno de los popes del derecho del trabajo a nivel nacional, digamos, tiene tratados escritos, yo los tengo, los he leído y demás. Y lo reporteaba, entonces el tipo estaba enojado, el tipo, digo, Ackerman yo lo respeto mucho desde el punto de vista académico y profesional, digamos, pero, digamos, lo que le preguntaron es, estaba enojado porque no le consultaron a los académicos, a los catedráticos de la UBA, muchos de ellos son asesores de la CGT, la CTA, ¿no? Son titulares de las cátedras de Derecho Social, Derecho del Trabajo, porque estaba enojado porque no le preguntaron y no nos hicieron participar de lo que llaman el diálogo social, ¿no? Esto repetía mucho tiempo. Y después lo sumaron a Julián de Diego, a quien yo también respeto más porque está más del lado de las empresas y entiende la realidad de las pymes y las empresas en general. Y dijo, ¿sabes? Mira, yo Ackerman, Mario, te entiendo todo. A mí tampoco me llamaron, me dijo, y yo me asocian más para el lado de la empresa. Pero ¿sabes por qué no nos llaman? Porque somos parte del problema. Porque si fuera por nosotros, estamos un año y medio debatiendo a ver qué hacemos la reforma y en un año y medio nos morimos todos, ¿no? Porque esto es necesario la reforma y es urgente porque el gobierno no tiene mucho tiempo. Entonces nosotros tenemos que entender eso, que hay un cambio de época para ver qué pasa y ver cómo actuamos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el DNU? ¿Sí? Les voy a decir cuál es el tema. Acá, en realidad, el fuero natural para tratar, cuando alguien tiene una demanda contra el Estado, por este caso por el DNU, tiene que hacerlo a través de la Cámara Federal, en lo contencioso administrativo federal, ¿no? Acá la CGT, asesorada por estos, digamos, popes del derecho del trabajo, que están enojados porque no los llamaron de la UBA, no fueron al fuero natural de atracción, sino que fueron por la Cámara Nacional de Apelaciones, que evidentemente les es más favorable, ¿no? Y lo que hicieron fue presentar una medida cautelar. Esa medida cautelar fue apelada por el gobierno nacional, con lo cual no tiene sentencia firme, no está firme. Y acá hay una cuestión que es clave. Es jurisprudencia de la Corte, ¿sí? Que todas las demandas que tengan injerencia en cuestiones de alcance colectivo, no me refiero al derecho colectivo, sino a que afecta a muchas personas, a un colectivo de personas, puede ser la ley de alquiler, la ley de alquileres o cualquier otra norma más, para que tenga alcance general, erga omnes se dice en el derecho, ¿no? A todos los habitantes o a todos los implicados, tiene que estar inscrito en un registro de juicios colectivos que lleva la propia Corte. ¿Qué pasó acá? La Cámara Nacional de Apelaciones, si bien hizo lugar a la medida cautelar pedida por la CGT, no llegó a registrar eso en el registro de la Corte, el registro de juicios colectivos. Con lo cual, hay una cuestión, digamos, la sentencia interlocutoria que suspendió el alcance de título laboral no tiene vigencia para todos porque no se inscribió en ese registro de la Corte Suprema. Con lo cual, todas las jurisdicciones que no sean CABA, donde el problema que tenemos, vieron que Dios está en todos lados, pero tiene oficina central en Cava, ¿no? En Capital. Entonces, en Capital, todos suponen que el DNU no está vigente. Bueno, para la jurisdicción de Cava no, porque está el fallo de la Cámara Nacional, pero eso no es aplicable a todo el país. Y de hecho ya tenemos fallos donde, por ejemplo, en Córdoba, Córdoba dijo, accedió a aplicar el DNU para actualizar los créditos laborales. O sea, para lo que les conviene a algunos, el DNU está vigente. Entonces, en la práctica, en todas las jurisdicciones que no sea CABA, el DNU está vigente. Ahora, ¿por qué no lo aplicamos? Bueno, digo, acá viene el tema del miedo, por miedo. ¿Por qué? Lo que puede pasar es que si yo, por ejemplo, aplicaba el periodo de prueba de 8 meses, cuando todavía no estaba la ley de bases, podía tener un juicio de un empleado, ¿no? Y el empleado, si eso llevaba al Tribunal de Trabajo, podía ganar el juicio porque seguramente los juzgados laborales son más afines a declarar la inconstitucionalidad o estar en contra del DNU, porque, bueno, digamos, todo el sistema judicial en parte está en contra de cualquier reforma, ¿no? De cualquier cuestión que modifique el status quo. Entonces, si nosotros esto lo llevamos a un juicio, es probable que tengamos una sentencia desfavorable. Ahora, sin embargo, hay empresas que ya se lo están aplicando. Por ejemplo, dejar de descontar las cuotas solidarias a los trabajadores que no están afiliados, salvo que el empleado se lo pida expresamente, ¿no? A ver, ahí veo el chat de Sandra. Sí,
Esto es para todos los empleados. Ahora vamos a ver, porque yo digo en realidad, acá hay una cuestión que está en el artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, que es a partir de cuándo es aplicable una norma. Ahora yo les voy a dejar algunos fallos, pero básicamente lo que dice que es las normas, las leyes nuevas son aplicables a las situaciones existentes al momento de su entrada en vigencia. Con lo cual vamos a ver que tenemos muchos fallos donde ya la justicia dijo que la ley de bases es aplicable, con lo cual lo mismo pasa para el DNU en el caso de que se considere que resulta aplicable, ¿no? Bueno, ahí ponen que coincido con vos, pero, Patricia, bueno, el problema que tenemos son las cámaras también, porque las cámaras son cómplices de esto. Es decir, los 4.000 pesos que tenemos que pagar las empresas que son de comercio por cada empleado a OSECAC, digo, no es que le pago al sindicato, le pago a OSECAC, pero en realidad va al sindicato, lo mismo que el INACAP. El INACAP, yo si alguno encontró a alguien que se capacite en el INACAP cobra 3.000 millones de pesos, ¿sí? Es el presupuesto, la mitad del presupuesto que tiene la UBA para todo el año. La UBA, con 14 facultades, ¿sí? Es casi el presupuesto o el mismo presupuesto que tiene la Universidad de La Plata para todas las facultades que tiene, ¿sí? Es lo que cobran en un mes. ¿Me siguen? ¿No? Una locura. Y esa plata, perdón, lo que cobran en un año, pero cobran esos 3.000 millones de pesos por mes, que en realidad lo estamos financiando nosotros para ser rehenes de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, las cámaras, porque esa plata del INACAP, este es lo que no se sabe, no es que solamente va al sindicato, las cámaras, UDECA, CAME, y perdón si algunos de la CAC, también se lleva una parte, les interesa eso porque así se financian ellos también. El INACAP va también para las cámaras. Entonces el problema lo tenemos ahí también, ¿no? Bueno, volviendo al DNU, entonces mi postura es que el DNU está vigente en todas las jurisdicciones que no sean Cava. ¿Por qué? ¿Esto dicho por quién? Por incluso los camaristas. Yo, por ejemplo, tuve oportunidad de escucharlo a uno de los camaristas que estaba en la sala de feria, que determinó la procedencia de la medida cautelar. Obviamente él no dice que él trabó todo, pero obviamente en contra del DNU, pero no dice que el DNU no está vigente, porque la realidad es que está vigente para el resto de las jurisdicciones, ¿no? Bueno, este es por cómo pasó el DNU, la ley de bases por las cámaras, ¿no? Primero entró en diputados, en diputados se hicieron modificaciones, fue al Senado, obtuvo media sanción, fue al Senado, el Senado le agregó algunas cosas, como por ejemplo el tema de los bloqueos, que creo que fue una medida interesante que también tuvo mucho que ver el PEP acá, ¿no? Digamos, presionando para que eso se incluya, que había quedado afuera. Pero, por ejemplo, sacaron la derogación del Estatuto de Viajante. Hoy Viajante de Comercio sigue vigente porque el Senado ese artículo lo sacó. ¿Y qué podía pasar? Que vuelva a diputados y diputados decida modificarlo nuevamente. Bueno, acá lo que se hizo fue dejar el DNU con las modificaciones del Senado, ¿no? Bueno, estos son los objetivos, ¿no? El objetivo de la ley es simplificar la registración, bajar el costo laboral, bajar la judicialidad, ¿sí? Y incrementar el empleo, ¿no? Básicamente. Vamos a ver ahora el capítulo de promoción del empleo, el régimen de blanqueo laboral. ¿En qué consiste este blanqueo, no? Bueno, la ley de bases básicamente está dividida en varios capítulos. A nosotros nos interesa, desde el punto de vista laboral, dos, ¿no? El capítulo cuarto y el capítulo 5. El cuarto tiene que ver con el blanqueo laboral y el 5 tiene que ver con la modernización laboral. Vamos a ver primero la promoción de empleo registrado y después vamos a modernización. Se van a poder regularizar relaciones laborales vigentes antes de la promulgación de la ley. Esto es, la ley entró en vigencia el 9 de julio, o sea, yo relaciones laborales que tenían negro o no registradas o deficientemente registradas, ¿sí? Ahora vamos a ver qué implica eso, las puedo regularizar. No se pueden regularizar de empleo público, relación de empleo público, solamente empleo privado, y tampoco obviamente se van a poder regularizar relaciones iniciadas después del 9 de julio, ¿sí? ¿Qué implica una relación no registrada? Está claro que es en negro. La registrada deficientemente es cuando yo di de alta al empleado con una fecha posterior a la real, lo di de alta después, cuando lo di de alta por una jornada menor, ¿sí? O una remuneración inferior a la real, o una combinación, lo di de alta después y con una remuneración más baja de la real, el famoso media jornada mentirosa, ¿no? ¿Qué efectos produce el blanqueo laboral? ¿Sí? Primero se extingue la acción penal. Si yo estaba discutiendo algo en el ámbito penal,
Fíjense que hoy las multas entrar en cuestiones penales, los números son muy bajos. 400.000 pesos para el caso de aportes, 4 millones para el caso de contribución. Yo he tenido casos de empresas que por no pagar el 931 de un mes, en nóminas más o menos grandes, han terminado en la justicia yendo por una causa penal que tiene penas de prisión, ¿no? Hasta 3 años. Bueno, entonces si entro en el blanqueo por relaciones laborales que no estaban registradas, se extingue la acción penal, se perdonan todas las multas, infracciones y sanciones que tengan con respecto a ese personal, se da la baja en el Repsal, si ahí me incluyeron el registro especial de sanciones laborales, me dan la baja de eso, y se perdona todo el capital e intereses por aportes y contribuciones que no haya hecho, ¿sí? Y se sacan todas las multas, la multa de la ley tributaria, las multas de la ley de riesgo del trabajo, la de las leyes penales y las leyes, por ejemplo, la 25.212, que tiene que ver con el Pacto Nacional del Trabajo, o sea, multas del Ministerio de Trabajo Nación, multas del Ministerio de Trabajo de las provincias o de la capital, y las multas que puede haber puesto la FIP, ¿no? ¿Qué beneficios tiene para los empleadores? Bueno, primero que se perdona todo el capital y los intereses por falta de pago de aportes y contribuciones a la Seguridad Social. Ahí dice la ley que no puede ser menor al 70%, por eso acá tenemos que ver si nos conviene entrar en la moratoria. Vieron que la moratoria tenía el primer tramo una reducción de intereses del 70%, pero si entro en el blanqueo, la condonación, la reducción es en principio del 70% como mínimo, con lo cual tengo que ver si me conviene blanquear, regularizar relaciones laborales por el blanqueo, seguramente va a ser más beneficioso, y va a haber incentivo para las pymes, ¿sí? Así que vamos a tener que esperar a la reglamentación. ¿Qué contras tenemos hoy? Que no está reglamentado este título, este capítulo cuarto. Con lo cual vamos a tener que esperar a la reglamentación. Y los que estamos en provincia, como en el caso mío, por ejemplo, que estamos en provincia de Buenos Aires, vamos a tener el problema que el gobierno provincial, así como está en contra de todas las medidas del gobierno nacional, puede llegar a no querer adherir al blanqueo. Entonces yo digo, ¿qué pasa? Tengo empleados en negro en provincia de Buenos Aires, quiero regularizar. Si el Ministerio de Trabajo de la provincia no adhiere al blanqueo, por ahí me pueden reclamar multas por empleo no registrado o por sanciones que me hayan impuesto en el ámbito provincial. Entonces vamos a tener que ver también que cada provincia adhiera al blanqueo. Vamos a ver qué pasa con Provincia de Buenos Aires, que es una de las más díscolas. Yo creo que el resto va a adherir, pues es una medida que beneficia a la creación de empleo, sin duda, ¿no? Entonces, pero bueno, en principio va a tener que estar reglamentado esto por AFIP, para ver cómo hacemos para declarar esos empleados que estaban en negro o deficientemente registrados. Ministerio de Trabajo, hoy Secretaría de Trabajo de Nación, ¿sí? Y otros organismos como la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y demás, para que esas multas se perdonen en todos los ámbitos, ¿no? No va a ser cosa que yo blanqueo personal del punto de vista de AFIP y Secretaría de Trabajo de Nación, pero después me viene a reclamar, qué sé yo, aportes o contribuciones de RT y demás. ¿Qué es lo que se perdona dentro del esquema de el blanqueo? Bueno, se perdonan todas las sanciones. Ahora un segundo que quiero ver. Bien, ahí está, porque se me va el. Bueno, sí, perdón, todas las sanciones, todas las multas, pero que tienen que ver con los subsistemas de la Seguridad Social. Esto es jubilación, el SIPA, el PAMI, la Ley 19.132, el Fondo Nacional de Empleo, asignaciones familiares, contribuciones en la construcción. Vieron que la construcción, como los trabajadores se jubilan a los 55 años, una edad reducida, los empleadores tienen que hacer una contribución del 5% adicional, ¿sí? Por esos empleados. Bueno, esto también estaría perdonado. Y otros regímenes de la Seguridad Social que determine la reglamentación. Bueno, no sabemos qué va a decir la reglamentación. Yo me imagino que podría entrar el Renatre o el Renatea en su momento. Vieron que le cambian los nombres, ¿sí? Depende del color de turno. Y contribuciones adicionales o diferenciales, por ejemplo, los conductores de vehículos y demás que tienen regímenes de aportes de contribuciones del 2% adicionales en algunas actividades. Yo entiendo que eso también debería entrar. Entonces, si yo regularizo a ese personal, no tengo que pagar todos los aportes y contribuciones y los intereses van a tener una reducción de como mínimo el 70%. ¿Sí? ¿Y qué beneficios tienen los trabajadores con respecto a este esquema? Bueno, le van a computar a los empleados hasta 5 años, 60 meses de servicios con aportes
o la menor cantidad. Digo, si tengo un empleado que hace 10 años que lo tengo, bueno, mira, vos lo regularizás, no te cobran aportes ni contribuciones por ese trabajador, te perdonan todo, seguramente te perdonen casi todos los intereses, te sacan las multas, te sacan del Repsal, salís de la ley penal tributaria, pero al empleado le vamos a reconocer 5 años de aporte a los efectos de que se pueda jubilar. Para todo no, le van a tener en cuenta para la prestación básica universal, la prestación de desempleo, pero no se van a considerar para prestación compensatoria ni prestación adicional por permanencia que pueden cobrar en algunos casos. Sí, si tengo un empleado que hace 20 años lo tengo, bueno, lo regularizás por los 20, la FIP, el Ministerio de Trabajo de Nación, nadie te va a ir a buscar ni te va a reclamar nada por eso, pero solamente le va a reconocer 5 años de aporte, porque si no sería una locura, ¿no? Un desquicio. Bueno, esto es lo mismo que pasó en el blanqueo del 2008-2010. Ojo que el periodo para entrar en el blanqueo son 180 días, ¿sí? O sea, son 6 meses que vamos a tener, prorrogable. Yo seguramente esto lo que pasa es que se va a prorrogar por un periodo similar, ¿no? Bueno, hasta acá lo que es blanqueo. A ver, no puedo decir mucho más porque no tenemos la reglamentación. Esto es lo que se me ocurre que muchas de las cuestiones que pueden pasar, pero bueno, para tenerlo en cuenta, porque hoy tenemos la moratoria, y yo, a ver, vamos a poner un caso práctico. Digo, yo tengo una empresa que tuvo un relevamiento de AFIP y tenía 3 empleados en no registrados, y hoy la AFIP me está reclamando. Hoy yo estoy parando a los inspectores y le digo, mira, yo puedo entrar al blanqueo y puedo entrar a la moratoria de acá a fin de año, así que yo no me voy a apurar, ¿no? Entonces lo primero que tengo que tener en cuenta, la AFIP no puede avanzar con situaciones de reclamo de determinación de deuda que tenga pendiente, ¿sí? Tanto a nivel administrativo como judicial. O sea que podemos tomarnos un tiempo para decir qué hacemos. Y de estos 3 empleados, del ejemplo que doy yo tengo una determinación de AFIP que me dice, mira, me tengo que pagar todos estos aportes, todas las contribuciones. Nosotros lo dimos de alta. Yo sabiendo esto que iba a salir el régimen de regularización, la moratoria, dije, bueno, démoslo de alta, pero no paguemos los aportes y contribuciones, porque seguramente lo podemos meter en la moratoria, o si viene un blanqueo, que ahí ya estaba el proyecto del blanqueo, esperamos a poder blanquearlo. Fíjense, de esas 3 relaciones laborales, hay 2 que están vigentes, los empleados siguen trabajando en la empresa, pero hay una que ya renunció, se fue. Bueno, esa empleada no la voy a poder tener, porque al momento de entrar en vigencia de la ley de bases, 9 de julio del 2024, ya no estaba vigente la relación laboral. Ahora, eso lo puedo meter en la moratoria. Todos los periodos que vencieron antes del 31, al 30 de, perdón, sí, 31 de marzo del 2024. Fíjense que en la moratoria entran las deudas vencidas hasta el 31 de marzo del 2024, o sea, me entra hasta el 9-31 de febrero. ¿Sí? Todo lo que es posterior no entra. Entonces, esa empleada que ya se fue de la empresa la puedo meter por la moratoria. Y a los 2 que quedan los puedo meter en blanqueo. Entonces, hoy, como la relación está vigente al 9 de julio del 2024, entro al blanqueo y la FIP me tiene que perdonar toda la multa por omisión de aportes y contribuciones, me tiene que perdonar los aportes y contribuciones, y a esos empleados le van a reconocer los aportes del momento, en este caso, lo detectaron en un relevamiento que se hizo en septiembre del 2023, ¿no? Bueno, hasta ahí blanqueo. Si hay alguna pregunta, respondo eso si quieren y seguimos. A ver. Esto que mencionás es para todos. Perdón, no sé si arranque, si querés verlo vos, lo voy viendo yo. No, 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 anda tranquilo dándole. Yo, si querés que alguien entre a hablar, también podemos hacer que hablen ahora y que Bien, después lo vamos poniendo. Si hay alguien que quiera entrar a preguntar porque tiene dudas y no quiere escribirlo, podemos. bien. Yo tengo, podemos- el material es bastante largo. Bueno, ahí preguntaron por qué medio nos envía el material. Bueno, eso no sé vos, Hernán. Yo te lo Sí, mando a por vos mail, por mail. Después por mail. todo el material lo vamos a mandar o en los grupos del PEP, que lo enviamos desde ahí directamente, así que sin problema. Bien, Ezequiel pregunta qué pasó con la 25323. Ahora lo vemos, ahora voy a explicar eso. ¿Y qué pasa con los que están en juicio? Lo mismo, Nati. O sea, entran todos. Vos podés estar en discusión administrativa, judicial, ¿sí? O en cualquier instancia, no importa. Todo eso entra. A ver, si vos tenés un juicio con un empleado y la relación ya está extinguida, no. Tiene que estar vigente la relación laboral al 9 de julio. Esa es la primera premisa. Si tuvo un empleado no registrado y lo incluyó como en el blanqueo, pero le ha iniciado una denuncia ante la Secretaría de Trabajo y ha comenzado la negociación, ¿lo puede incluir en el blanqueo? El reclamo lo inició el 2 de enero. Sí. Si el empleado está hoy activo, ¿lo tenés en nómina? Sí. O sea, aunque esté en negro, ¿no? Obviamente, ¿no? Sí.
¿Podrías repetir lo que mencionaste sobre las OI de AFIP que están en curso? Sí, Luciana. A ver, yo tengo una orden de inspección que inició en septiembre. En septiembre va la AFIP, me relevó 10, de los 10 empleados, 3 estaban en negro. Me manda la empresa, yo le digo, bueno, vamos a ver qué quieren hacer. Le doy opciones. Los dimos de alta. Como lo dimos de alta antes de la audiencia de AFIP, la AFIP me perdona la sanción más grave y la multa se reduce al mínimo. Pero obviamente la AFIP me va a reclamar los aportes y contribuciones. Esto mismo puede pasar con una inspección del Ministerio de Trabajo de Nación, hoy Secretaría de Trabajo de Nación. En cualquier caso, viene la AFIP, me mandó la determinación un tiempo después, formulario 8400, me manda los aportes por septiembre, octubre, noviembre, hasta noviembre, que es cuando me lo mandó. Nosotros seguíamos, le dimos el alta y lo empezamos a incluir recién en febrero, porque ahí cuando digamos, nos vino la determinación y decidimos hacerlo. ¿Qué hicimos? Esperamos. Digo, va a ser la moratoria, yo recomendé. Entonces, ¿qué pasó? De los 3 que relevaron, hay una empleada que no está más. Ya renunció. Entonces, ¿yo qué decidí ahí? ¿Qué decidimos con la empresa? Digo, mirá, la empleada, la deuda por la empleada que ya se fue, no la puedo meter en el blanqueo, porque al 9 de julio del 2024 no estaba más en la nómina. A esa la meto en la moratoria, porque todo lo que las declaraciones juradas 931 las tengo que rectificar, incluir a la empleada en el 931, de declarar esa 931 y como tiene vencimiento anterior al 31 de marzo del 2024, lo meto en la moratoria. Y a los 2 que están me conviene meterlo en el blanqueo, porque en el blanqueo me perdonan todas las multas, todas las sanciones y me perdonan los aportes y contribuciones. Con lo cual entró costo cero y a los empleados les reconocen esos periodos como aportes. ¿Está? Bien, eventuales. Sí, Ariel, bueno, Ariel, yo no me quiero meter con eso porque si no nos vamos muy de tema y va a ser un despelote. Después, si quiera tiempo, lo hablamos, ¿no? Bueno, a ver, hola, buena novedad para contratación de trabajadores eventuales. Bueno, INACAP, FAESIS, aportes solidarios, el empleado puede pedir que no se descuente más o entendí mal. Valeria, ahí lo aclaro esto. ¿Qué pasó con el DNU? El DNU lo que hizo fue modificar el artículo 6 de la ley 14.250, que es la ley de negociación colectiva. ¿Y ahí qué dijo? Dijo, las cláusulas que son obligacionales, a ver, ¿qué es lo que hay en el derecho del trabajo? Se llama la ultraactividad de los convenios colectivos. Aunque los convenios colectivos, si ustedes los agarran, son años 75, están vigentes por 2 años, 3 años o 1 año, son ultraactivos. Es decir, siguen vigentes, aunque tengan un vencimiento, hasta que sean modificados por un nuevo convenio colectivo. ¿Qué hizo esta modificación del artículo 6? Dijo, mira, las cláusulas normativas de los convenios, que son las que hablan de jornada, remuneración, las que determinan licencias, etcétera, siguen ultraactivas. Pero las cláusulas obligacionales, ¿sí?, terminan con la vigencia del convenio colectivo. Como los convenios colectivos tienen vigencia por 2 años, en el año 75, en el 77 ya no tienen más vigencia. ¿Eso qué hacía? ¿Cuáles son las cláusulas obligacionales? Aportes solidarios, el INACAP, la estrella, el seguro de retiro de la estrella, digo, hablando de comercio, la cuota mutual, el recreación y turismo, todas esas que inventan solidarias y por única vez, ahora son todas extraordinarias por única vez, solidarias, y siguen hace 20 años que son solidarias, ¿no? Y por única vez. Todo eso perdió vigencia, y ahí pusieron el grito del cielo los gremios, porque ahí los desfinancian. A ver, ¿qué es lo que digo yo? Esto pasó en España y en Francia, vamos a ver. En Francia había más del 60% de las personas sindicalizadas. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Yo la otra vez hacía la cuenta. Yo para que el empleado, a ver, yo por un sueldo bruto de un millón de pesos, el empleado se queda en el bolsillo 800.000. ¿Sí? Y el empleador termina pagando alrededor de, si parto de un sueldo un palo, un 30%, un palo 300, ¿no? O sea que en definitiva, de 800.000 pesos que se pone en el bolsillo del empleado, el empleador pagó por ese empleado 500.000 pesos más. Imagínense si al empleado le damos un palo 300 y le decimos, mira, esta plata vos andá y pagarle a la jubilación, pagarle a la FIP, pagarle al sindicato. ¿Sí? ¿No sería mejor? Bueno, eso es lo que no quieren los sindicatos. Esto se hizo, otra de las condiciones que se había modificado en el DNU, era que en el recibo de sueldo figuren las contribuciones que pagaba el empleador por ese empleado. Así el empleado veía cuánto iba a otros lados que no era a su bolsillo, ¿no? Porque ¿qué pasa con el empleado? Como le damos la plata ya con los descuentos hechos,
el empleado ni se entera cuánta plata le sale a la empresa mantenerlo, ¿no? Fíjense, en un sueldo de bolsillo del empleado neto de 800.000 pesos, la empresa por eso tiene que pagar un palo 300. ¿Tá? El costo laboral para la empresa es un palo 300. Hay 500 lucas que van a distintos subsistemas, ¿no? Que si al empleado le damos la posibilidad de que decida él sobre su plata, seguramente hay alguna que se las queda, prefiere quedársela. Bueno, ¿qué se hizo en Francia? Dijeron, bueno, vamos a una sindicalización democrática realmente, elecciones por voto digamos, secreto, y que los empleados decidan si se quieren afiliar y aportar solidariamente. Hoy, ¿qué pasa? Compulsivamente, por aplicación de esta ley, la 14.250, los sindicatos obligan a los empleados que no estén afiliados, esto antes no pasaba, a que tienen que aportar sí o sí al convenio porque se ven beneficiados por el convenio colectivo, ¿sí? Por los acuerdos que logran, ¿no? Con lo cual están todos obligados y cada vez fueron sumando más cosas. Entonces, en Francia, ¿qué se hizo? Bueno, saquemos esa obligación, que el empleado siquiera aporta. Quedó del 60% más o menos sindicalizado, hoy tiene el 8%. 8. Y van bajando. Con lo cual eso es lo que hace que los gremios estén para lo que tienen que estar y los convenios se gestionan a nivel, que es lo que pasó en la reforma de Chile. Tenemos que ir a una reforma como lo que pasó en Chile. Que los convenios sean a nivel empresa. Porque no es lo mismo lo que puede pactar Coto o Disco a nivel comercio que el supermercado de la vuelta o el kiosco de la esquina, ¿no? Porque no es lo mismo 4.000 pesos que tengo que darle a OSECAC porque lo pactó la CAME, UDECA y la CAC para uno que para el otro, ¿no? Así que bueno, eso es un poco lo que tenemos que entender nosotros, ¿no? Digo, bueno, hoy el DNU prevé que yo pueda dejar de hacer la contribución, el aporte solidario, ¿no? Lo de OSECAC va por otro lado para mí. Tiene que ver con lo que expliqué el artículo 19 de la Ley de Obras Sociales, ¿no? Bueno, vamos con la ley de bases, así, eh, no me disperso, porque si no, después de última revisamos las consultas. ¿Qué se modificó? ¿Sí? Vamos a verlo, voy a pasar esta filmina y vamos a ver qué se modificó. Primero, la registración laboral. ¿Sí? Hoy se estableció, a partir de la modificación del artículo 7, antes, ¿qué pasaba? Para que se considere que alguien está registrado, tenía que estar en el libro de sueldos y de alta en la AFIP. Hoy se establece un mecanismo simple, inmediato, expeditivo, ágil y simplificado para registrar al empleado. Y además, para las empresas de hasta 2 empleados, directamente vamos a hacer el recibo a través de la web, el recibo de sueldo. Yo me imagino, esto no está reglamentado, porque la ley de bases, tanto el capítulo 4 del blanqueo como la modernización laboral no está reglamentado, pero yo me imagino algo como lo que hay ahora en casas particulares, que entramos a la página web de AFIP y ahí hacemos el recibo de sueldo. Bueno, tengan en cuenta esto, que ahora eso se va a simplificar y ya no tenemos que tener, digamos, se lo va a poder hacer la propia empresa el recibo directamente de la página web de AFIP. Hay que ver cómo sale esto, ¿no? Ahí los contadores nos quedamos sin laburo, por lo menos para las empresas chiquititas, ¿no? Bien, ¿qué se estableció además? Un registro simple, inmediato, expeditivo. Hoy ya tenemos eso, está la aplicación Alta Ya, donde el empleador puede hacer el alta desde una aplicación web, bajándose la aplicación, y tenemos la posibilidad de hacer el alta provisoria y después confirmarla. Por ejemplo, digo, estoy en el medio del campo, tengo poca señal, pero tengo que darle alta a un empleado, estoy en gastronómico y tengo que tomar un bachero porque necesito para allá. Bueno, la doy de alta ahora y después confirmo el alta más adelante, ¿sí? Y hoy tenemos simplificación registral, que se hicieron modificaciones últimamente al sistema y se piden mucho menos datos para poder hacer el alta. Bueno, ¿qué pasa con los de menos de 2 empleados? Hasta 12, bueno, se contemplará un importe único de todas las obligaciones, o sea, no vamos a tener más el 931. Para empresas hasta 2 empleados, vamos a tener una cuota única que se va a pagar y después la AFIP lo va a derivar a los distintos subsistemas, al PAMI, a la obra social, a la RT, etcétera, etcétera. Entonces hoy va a ser más simple para los que tengan pocos empleados llevar adelante esa gestión. Y esto es súper fundamental. Si yo tengo, y acá, el problema de acá, de muchos de estos temas, y perdone, bueno, a los primos abogados, bueno, lo tenemos a Hernán también, que es un exponente de los primos, que el problema es que se le sacaban muchos negocios de los abogados. Digo, ¿qué pasaba con los abogados? El tema siempre vigente era el tema de la Fernando, solidaridad. por mí que el derecho de laboral, la rama de derecho laboral que desaparezca, ¿eh? Que desaparezca, ¿eh? Tal Así cual. que con tranquilidad, Tal cual, bueno. que no exista más. Digo, bueno, ¿qué
¿Cuál es el tema? Siempre la responsabilidad solidaria, esto que yo digo, hasta está mal planteado, la extensión de la responsabilidad. La responsabilidad es una, yo no puedo extender la responsabilidad. Entonces, ¿qué pasaba? Yo digo, bueno, yo en la empresa familiar que teníamos distribución de Arcor, le hacían juicio a nosotros, la distribuidora y a Arcor. Y vos decís, ¿y Arcor qué tiene que ver si el empleado? Bueno, pero por las dudas, ¿no? Esto es lo que pasa siempre con el tema de los servicios. Tenés un banco, la empresa de seguridad le hace juicio a la empresa de seguridad y al banco. Tenés una empresa de limpieza, en cualquier empresa le hace juicio a la empresa de limpieza, que es el empleador, y a la empresa donde presta servicio la empleada esa. Bueno, y así con lo que se imaginen. Entonces, ¿qué se hace acá? Y una cosa que se pasaba era que en los juicios decían, bueno, la empresa usuaria es responsable y tienen que darle de alta a los dos y los dos tienen que pagar los aportes y contribuciones. Entonces, una cosa irrazonable que no existía. Bueno, hoy qué dice el artículo 7 bis modificado por la ley de bases. Ahora, con que cualquiera de las personas intervinientes, jurídica o física, lo registre, ya es suficiente. Entonces, si lo registró uno, ya está registrado. No tenemos que pedirle al otro que también lo registre, ¿no? Y esta cosa que, digamos, a ver, ¿cuál es uno de los problemas graves que tenemos en estas cuestiones? Que la gente que decide y escribe las normas, por lo menos ahora tenemos un poco de gente que está un poco bajada del llano, los jueces viven una realidad paralela, no entienden lo que es pagar un 931, no entienden lo que es tener empleados. Ellos siempre tuvieron en nómina, ¿sí? Siempre fueron empleados públicos además, ¿sí? O sea, había una realidad paralela un exoplaneta, ¿sí? Y no entienden que hay gente que puede no haber relación de dependencia, ¿sí? ¿Cuáles son las vicisitudes que tiene una pyme, cualquiera, para funcionar? ¿Cuáles son los costos laborales? Que un juicio laboral le puede costar a la empresa la subsistencia, bueno, ¿no? El riesgo que asumimos, ¿no? Una cosa que yo siempre digo es que las empresas no se dan cuenta, digo, el efecto mochila o bola de nieve, digo, ¿cuánto es el costo que uno tiene de salida? Si, yo tengo empleados de 20 años, 30 años, yo tengo casos donde el empresario decide seguir con el emprendimiento porque salirse es más caro, porque tiene que indemnizar a todos los empleados. Y eso implica, nada, todo lo que construyó durante años, digamos, se va en indemnizaciones, ¿no? Entonces, estas cuestiones son las que no ven porque no lo entienden. No entienden. Es como son empleados públicos, suponen que todos tienen que ser empleados. Entonces, todo es relación de dependencia, por ejemplo, ¿no? Con estas cuestiones, ¿no? Perdón que me voy de. Bueno, ¿qué va a poder pasar? Se acabó esto, a ver, esto lo voy a explicar y ahora avanzamos. Hoy teníamos dos leyes, y ahí contesto una de las cuestiones que tiene que ver con la ley 25323. Hoy teníamos dos leyes, lo voy a explicar lo más claro posible. La 24.013, que es la Ley Nacional de Empleo, y la 25.323. Están las dos derogadas. ¿Qué preveían? Si yo tenía un empleado no registrado, la Ley Nacional de Empleo 24.013 me permitía que el empleado, estando vigente la relación laboral, pero lo tenía en negro, no importa, pero la relación laboral estaba vigente, podía intimarme mediante un telegrama diciéndome que lo regularice. ¿Cómo era el telegrama? Decía, atento, estar deficientemente registrado, intimo, plazo 48 horas, indique si me va a regularizar la situación laboral dentro de los próximos 30 días. A tal efecto le digo que mi remuneración es tal, mi categoría es tal, mi jornada es tal. Entonces ahí la empresa tenía dos opciones, o regularizaba la relación, ¿sí? A veces era porque estaba deficientemente registrado, a veces porque, y ahora vamos a qué pasaba en la práctica. El objetivo de la norma estaba buenísimo, era loable, era generar empleo, que el trabajador se anime a denunciar al empleador, ¿sí? Y que el empleador acceda a regularizar. Esto no pasó en la práctica nunca. Lo que único que hizo fue fomentar una industria del juicio, porque esa plata, como una indemnización que cobraba el trabajador, ¿sí? Y el abogado, porque acá no nos olvidemos, uno de los problemas graves que tenemos es que el abogado cobra el 20% que regula el juicio y un 20% más por el pacto de cuota litis, que está en la ley de contrato de trabajo, de lo que no se habla mucho. Entonces el abogado se lleva el 40%. El principal interesado por todas estas multas y sanciones son los abogados, ¿no? Que son los que fomentan los juicios. Entonces, ¿qué hacían? Sí, Si el empleado... por eso están como locos algunos colegios de abogados con esto, ¿está bien? Sí. Y voy a identificar uno que es el Colegio de Abogados de Morón, que sacó un montón, que se metió a pelear y todo, justamente porque quieren la destrucción de las pequeñas y medianas empresas, como vos decís. A contexto, porque justo dijiste, Sí, sí, y ni tengo el hablar, pero caso además particular de un lugar donde están, dale y dale y dale, para que siga todo el tema de el negocio de la industria del juicio.
Sí, sí, yo no creo que quieran la destrucción de la empresa, no tienen ni idea. Ellos quieren mantener el negocio de ellos, que es un negocio. Entonces, ¿qué hacían? A ver, yo les voy a contar un caso que me pasó en la práctica. Una empleada que trabajaba en una empresa y hizo esto, mandó una carta de documento. Ya la empleada tenía otro trabajo. ¿Y qué hacía? ¿Para qué se usaba la ley 24.013? Cuando ya la relación estaba rota, el empleado antes de irse mandaba la cartita. Y después se buscaba otro laburo, no importa. Y tenía un plazo fijo, porque siempre lo terminaban ganando. Entonces, si la empresa tenía alguna irregularidad o lo registró por menos hora o estaba en negro, perdía siempre. ¿Qué hicimos en ese caso? La empleada había trabajado 3 años en el sector facturación mientras hacía la carrera de abogacía y les hacía una changuita y iba 3 o 4 días a facturar unas prestaciones. A los 3 años la toman efectiva y ahí la dan de alta con todos los chiches. La empleada se consiguió otro trabajo en el Estado, pero antes de irse dijo, bueno, me voy a hacer unos mangos, mando el telegrama, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El telegrama lo mandan. Y al mismo tiempo la ley decía, se lo manda el empleador y al mismo tiempo se lo manda la FIP. Si usted cumple con ese requisito que está en el artículo 11 de la Ley Nacional de Empleo, ya tiene derecho a que el día de mañana en el juicio se le considere la indemnización. ¿Cuál es la indemnización? El 25%, si era el negro, de los sueldos que le hubiese correspondido cada mes, todos los meses de que, digamos, tiene 10 años, bueno, los 10 años, 25% del sueldo. ¿Sí? Más otros agravamientos, ¿no? ¿Qué pasó con esta empleada? ¿Qué hicimos nosotros? Hice el cálculo de cuánto sería regularizar y pagar los aportes y contribuciones y rectificar todos los 931 versus lo que nos saldría si la empleada ganaba el juicio y negábamos todo. Porque hoy, ¿qué hacían las empresas? Negaban todo. Hicimos eso y le intimamos a la trabajadora que vuelva a trabajar. ¿Qué pasó? No vino, porque ya tenía otro laburo, no quería volver a trabajar. Ella quería cobrar las indemnizaciones. Y esto es lo que pasaba en la práctica. El 99% de los juicios por la 24.013 eran para generar esta industria del juicio, ¿no? Bueno, ¿hoy qué pasó? Y bueno, ¿qué pasaba si el empleado ya se había vinculado o renunció o lo echamos? Podían ir por la ley 25.323, que tenía dos artículos. Entonces, si la relación estaba vigente, iban por la 24.013. Si la relación ya no estaba vigente, iban por la 25.323. Las multas de la 25.323 eran más bajas, pero era el 50% más de las indemnizaciones por despido, ¿sí? De todas. Y también tenía un agravamiento para el caso de que el empleador lo hubiese obligado a iniciar acciones judiciales, con lo cual iban por el artículo 1 y el artículo 2. Además, el artículo 2 se podía combinar con la Ley Nacional de Empleo. Hoy, ¿qué pasó? Se eliminaron todas las sanciones, todas las multas. No existe más ni los dos artículos de la 2533 ni la Ley Nacional de Empleo. Por eso los abogados están preocupados, porque ya se les acabaron los plazos fijos, ¿no? Ese es el tema. Bueno, ¿qué hacía hoy un trabajador? Hoy puede mandar el telegrama por este medio, por AFIP, o sea, se la decidieron fácil. Mira, ya no tenés que mandar el telegrama al empleador y a la AFIP, que encima es gratuito el telegrama. O sea, hoy el telegrama, del momento cero, ya el empleado arranca con ventaja porque el abogado, porque a veces está fogueado por los abogados, a veces no, siempre, o casi siempre, el telegrama era gratuito, entonces todo el circuito era gratuito. Ya el empleador, para contestar algo que es mentira por ahí, porque esto ha pasado con casos donde era mentira, donde había empleados que decían que habían trabajado por la empresa y habían pasado por la puerta nomás, tiene que pagar la carta de documento y a un abogado que le haga la carta de documento. O sea, ya arrancamos menos 10, ¿no? Bueno, ¿qué hacían? La FIP dijo, mire, para que sea más fácil al empleado, la carta de documento que le mandó el empleador ya no la mande a la FIP. Directamente la sube por el portal de la FIP, la fotito y ya está. Bueno, entonces tenían este esquema. Hoy esto también desapareció. ¿Qué se eliminó también? La obligación de avisar en las sentencias judiciales. Yo esto no estoy de acuerdo porque acá lo que hacen es que cuando hay una sentencia firme de un juicio laboral, la justicia le tiene que avisar. Y acá esto está en contra, para mí, esto es una opinión, con lo que dice la Cámara Federal de la Seguridad Social. Hoy la FIP, desde el momento cero, puede fiscalizar y verificar el trabajo en negro. No necesita que el juzgado le mande una vez que terminó todo el juicio. A ver, le pongo un caso. Yo tengo un caso de una compañía de seguros, no voy a decir cuál, que me pidieron asesoramiento porque había un productor de seguros que les hizo un juicio, lo ganó en primera instancia, fueron a la Suprema Corte de Provincia de Buenos Aires, ganaron, o sea, la Suprema Corte también confirmó, dijo, había relación de dependencia, fueron a la Corte Suprema y la Corte Suprema dijo, hay relación de dependencia, con lo cual, sentencia en contra. Desde que inició el juicio que terminó, pasaron 8 años. ¿Está? Y ahí recién vino la FIP y le reclamó los aportes y contribuciones por la relación laboral de
8 años antes para atrás, o sea, algo que había pasado hace 15 años. ¿Me siguen? ¿Y hoy qué dice la Cámara Federal de la Seguridad Social, que tiene 3 salas? Dice, no puede venir la FIP a reclamarme algo que ya está prescripto. La prescripción en materia previsional son 10 años. Puede venir por los 10 años anteriores. Entonces, si se enteró 8 años después, le quedan 2 nada más para reclamar. Porque para atrás no puede ir más. ¿Por qué? Porque la FIP, cada mes que pasa, ¿sí? Va prescribiendo porque tiene la posibilidad de ir a fiscalizar a la empresa. Desde el momento que el trabajador le avisa. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Como el aviso va a ser por medio electrónico, hoy los trabajadores que quieren denunciar van a poder hacerlo. Esto es una falacia, esto que dicen muchos abogados, que ahora el trabajador no puede denunciar. Sí puede denunciar y va a tener un medio electrónico, lo va a hacer por la compu. Y a partir de que denuncia, ya la FIP se tomó nota, puede ir a fiscalizar a la empresa si tiene dudas. No tiene que esperar una sentencia dentro de 10 años. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces yo con esto estoy en contra y va a ver qué pasa, pero bueno, para mí está mal planteado porque no tuvieron en cuenta lo que dice la Cámara Federal de la Seguridad Social. Bien, bueno, vamos con las multas. Bueno, igual ya lo expliqué. Y yo mandé por el grupo de WhatsApp, así que si alguno tiene dudas con esto lo puede mirar. Acá están todos los fallos. Hoy vamos 5-4, 5 a favor, que dicen, y acá viene el tema de la cuestión. La mayoría de los fallos a favor de las empresas es que la ley de bases se aplican, primero que tienen carácter punitorio, o sea que no son una indemnización, sino que son una multa, una sanción que le ponen al empleador que tenía personal no registrado o deficientemente registrado. Y al tener carácter punitorio, ¿sí? Se aplica la ley penal más benigna del derecho penal. O sea, si bien no es derecho penal, es materia penal dentro del derecho del trabajo, con lo cual ya la justicia en muchas de las jurisdicciones está diciendo esto. Y segundo, que como se aplica a situaciones vigentes, existentes al momento de la promulgación de la ley de bases, es aplicable la ley de bases, ¿no? Entonces tenemos 5 a favor de que la ley de bases está vigente y que las multas no van más, tanto en la ley 24.013 que vimos recién con la 25.323, ninguna multa va más, y tampoco en el artículo 80. Ahora vamos a verla eso, ¿sí? Entonces tenemos Misiones que está a favor, Corrientes que está en contra, Córdoba que está a favor del principio de la ley penal más benigna. Ahí cita un fallo, y esto me parece que es la clave, ¿no? Ayer la otra vez me preguntaban en una charla qué pienso yo. Digo, mira, en realidad yo creo que la justicia va a tener que hacer caso a lo que dice la Corte. La Corte Suprema, en el fallo ese, Ministerio de Trabajo contra Stex, dijo que todas estas sanciones y multas son de carácter penal. Y como es penal, ¿sí? Y tienen carácter sancionador, en ese caso tiene que aplicarse la ley penal más benigna, ¿no? En este caso, esto es lo que tomó la Cámara del Trabajo de Córdoba y dijo la ley de bases, como son cuestiones penales y la ley penal, la ley de bases es más favorable al empleador que tiene la multa, se eliminan, ¿sí? Esta es la tendencia que yo creo que deberíamos tener, porque si no va a ser un problema. Y acá fíjense lo que dijo. Este es el mismo fallo, ¿sí? De Moyano, de Córdoba. Esto en general en los medios no salió porque estaba al final del fallo, porque digamos, los que escriben y todos los abogados no le conviene, ¿no? Que salgan estas cosas. Bueno, a lo último el fallo decía, no solo que se aplica la ley penal más benigna, sino que los montos tienen que reajustarse según lo que dice el DNU en su artículo 84, que es aplicar índice del INDEC más una tasa del 3%. Fíjense cómo, ¿no? Los juzgados, cuando quieren, se aplica el DNU. Acá tenemos un caso. ¿Qué hizo la Cámara Nacional de Trabajo de Córdoba? Aplicó el DNU. Básicamente dijo, el DNU está vigente en Córdoba, ¿no? Porque ¿qué dijo? Que no es vinculante la apelación en la Cámara. Fíjense, ahí tenemos el fundamento. Lo dice la propia Cámara del Trabajo de Córdoba. La postura que digo yo, ¿no? Si dicen, las sentencias que dejaron sin efecto el título laboral no tienen efecto vinculante porque no es competencia en Córdoba. Y tampoco están firmes, ni el DNU ha sido rechazado por las cámaras, porque el DNU, para ser rechazado, tiene que haber sido rechazado por las dos cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Acá, ¿qué pasó? Entró por senadores, que es la menos afín al gobierno, si se quiere, y rechazaron. Pero le falta el rechazo del diputados, y ahí el gobierno lo sacó, el DNU, y no llegó a ser rechazada por la Cámara de Diputados. No se arriesgaron. Entonces, hoy el DNU está firme. Esto es lo que digo yo, y tenemos que aplicarlo, porque si no lo aplicamos nosotros, ninguno de los que
no les conviene que nada cambie, va a querer que lo apliquemos. Nadie nos va a decir, che, aplíquenlo. Ningún abogado, ¿no? Porque no les conviene a los abogados, porque son parte del problema, como decíamos hoy. Si están en el medio de, digamos, entre bomberos no se pisa la manguera, ¿no? Bien, Abogados laboralistas. laboralistas. Sí, tenés razón, está Laboralistas, bien. Voy a aclarar, perfecto. abogados laboralistas. Pero viste que acá son todólogos, porque muchos somos todólogos. Es decir, nos pasa a los contadores, ¿eh? El contador dice, ¿qué haces? Hago impuestos, sociedades, laboral, previsional, todo. Y los abogados dicen lo mismo. ¿Qué haces? Civil y comercial, penal, tributario, laboral, no. No puedes saber No, mucho de todo, digamos. no. Entonces, a veces pasa eso, que, digamos, hacemos de todo, pero no. Bueno, y acá tenemos otros fallos. Se los dejo ahí. Estos son todos los fallos a favor y en contra. Hoy vamos, el partido va 5-4 a favor nuestro. Pero vamos 10 minutos del primer tiempo recién, ¿no? Hablando en términos futboleros, ¿no? Bueno, ¿qué se estableció? Hoy se modificaron cosas cosméticas, esto no viene al caso. Vamos a qué se modificó en la ley contra el trabajo, ¿sí? Primera cuestión, el ámbito de aplicación. Acá se receptó el fallo, uno de los fallos famosos de la Corte Suprema, que es Rica. ¿Qué había pasado el fallo Rica? Era un anestesista del hospital alemán, creo, que dijo que era empleado del hospital. Fue a la primera instancia, fue a la cámara sala 6 dijo, tiene razón, eres empleado. Porque el contrato de servicio no existe. El hospital alemán apeló, creo que el hospital alemán, apeló a la corte tomó el caso, lo agarró Lorenzetti, que fue el que escribió el Código Civil y Comercial, más o menos, y le dijo, che, cámara, no entendés nada. El contrato de servicio sí existe, porque hay gente que no quiere ser empleada o no tiene vínculo de dependiente. Yo para que sea una relación de dependencia tengo que tener una dependencia jurídica, digamos que yo reciba órdenes, tenga la jornada que me la diagrame el empleador, que el empleador me pueda sancionar, que me diga lo que tengo que hacer, que me dé las herramientas de trabajo y demás. Tiene que haber una dependencia técnica, ¿sí? Que me digan lo que tengo que hacer, me den el know-how de cómo hacerlo, y una dependencia económica, que sea mi única fuente de ingreso y que yo dependa económicamente de ese empleador. Si no están estas notas de dependencia, no hay relación de dependencia. Y tranquilamente un médico puede no ser empleado de relación de dependencia. Esto se repitió también en el fallo Cairone, ¿no? Fallo Rica, fallo Cairone. La Corte varias veces ya le dijo a la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo que fíjense que el problema lo tenemos en la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo. Ya están del lado, o sea, hay muchos que no quieren que cambie la cosa, no quieren que se toque nada, quieren que seguir así porque así tiene el laburo de los jueces y todos los abogados viven a costa de nosotros, ¿no? Bien, esto es lo que hizo acá. Entonces, ¿qué se hizo acá con la modificación? Dijo, mira, hoy teníamos el ámbito de aplicación de la ley contra el trabajo era para todas las relaciones de contrato laboral, excepto los empleados públicos, salvo que tengan un convenio que los regule. Por ejemplo, el empleado del Banco Nación son empleados públicos, pero como rige el convenio 1875 de bancarios, están dentro de la ley contra el trabajo. Agrarios, que tiene una ley especial, la 26727, y trabajo de casas particulares, la ley 26844. Esos están fuera de la ley contra trabajo. A ver, los últimos dos, casas particulares y agrarios, siempre pueden estar en la ley contra trabajo o puedo remitirme a la ley contra trabajo siempre y cuando la ley contra trabajo no se contradiga o no se oponga con lo que diga el régimen especial. ¿Está? ¿Qué agregó ahora en la ley de bases? Que van a estar afuera de la ley contra trabajo los contratos de obra, de servicio y de agencia. Entonces acá, esto va en línea con la modificación, vamos a dejar este artículo porque no tiene mucho sentido, ¿sí? Se los dejo, con el 23, que es la presunción de relación de trabajo. Yo tengo dos artículos que vinculan esta cuestión. El 21 que me dice que es relación, ¿sí? Que es cuando alguien trabaje, perdón, el 23 habla de relación, el 21 del contrato, ¿sí? El contrato es cuando alguien se obliga a prestar servicios a favor de otra persona o realizar obras a favor de otra persona que le va a decir lo que tiene que hacer y demás. Y la relación de trabajo es cuando yo activamente presto servicios. Digamos, si yo puedo demostrar que estoy prestando servicios para alguien en relación de dependencia, se presume que existe un contrato, ¿no? De trabajo. Porque el contrato de trabajo es no formal. No tengo que tener por escrito nada, sino que si yo puedo probar la relación, se entiende que está el contrato. ¿Qué hace el 23? Y acá pusieron el grito en el cielo todos los abogados laboralistas. Lo que hace es invertir la carga de la prueba. Antes, ¿qué pasaba? Si el empleado decía que era empleado, yo, empleador, tenía que probar que no era empleado, ¿no? Esto pasa lo mismo con discriminación que ahora vamos a ver. Esto es ridículo, ¿no? Por el derecho, ¿quién tiene que probar los hechos? El que tiene que probar los hechos es quien lo alega. Si yo digo, por ejemplo, que le pegué una piña a Hernán, ¿no? ¿Quién tiene que probar?
¿no? Yo que le pegué, digo que Hernán me pegó una piña a mí, ¿no? Digo, ¿quién tengo que ser? ¿Yo que probar que Hernán me pegó o Hernán que no me pegó? Bueno, en el derecho laboral pasaba que Hernán tenía que demostrar que yo que no me había pegado a mí, ¿no? En vez de yo demostrar que Hernán me pegó, ¿no? Bueno, entonces, no. Entonces lo que se hace es poner las cosas en su lugar. Dice, mire, si usted presume que hay un contrato de trabajo, va a tener que probar. De lo contrario, y acá tenemos que tener en cuenta esto, si hay facturación, si yo facturo un servicio o un oficio, fíjense que dice, no dice y, las dos cosas, o tengo una transferencia a favor mío, se presume que la relación es de servicios. Entonces, si yo, en principio, le transfiero a alguien en concepto de honorarios, por eso hay que poner honorario, no hay que poner sueldo, ¿no? O si alguien me factura a mí, se presume que la relación va por el Código Civil y Comercial. Salvo que la otra persona pueda probar, no es que se elimina la prueba, pero tiene que el otro probar, no es que se presume que hay contrato de trabajo, se presume que el contrato no es laboral, salvo que se pruebe lo contrario. Entonces, la ausencia de presunción también tiene que ver con la parte de la seguridad social, ¿no? Bien, y acá en línea con lo que habíamos hablado, dice que si alguna parte lo registró el contrato, ¿sí? Puede haber una empresa usuaria y alguien una empresa que le da un empleado a otra. Bueno, si alguno lo registró, ya se considera que está registrado. Y si hay alguna duda, la empresa usuaria se hace responsable por el periodo, ¿sí?, que haya usado el servicio de desempleado, ¿no? Bueno, acá se eliminan las multas del artículo 80, ¿sí? Antes, ¿qué pasaba? Ahí se los pongo gráficamente. Yo tenía que presentar 3 certificados, y aquí era un problema, ¿no? Porque no era uno solo. La constancia documentada de los aportes, esto hasta hace poco no sabíamos cómo hacerlo, es el famoso formulario 984 de AFIP. Vieron que entramos a la AFIP, el certificado de trabajo que figuran los aportes y contribuciones. Bueno, el certificado de trabajo del artículo 80, que es un Word, que dice, fulanito de tal trabajó para la empresa en la categoría tal, de tal fecha a tal fecha, ¿bien? Y la certificación de servicios. Hoy la justicia, si yo no entregaba alguno de esos 3, me decía que no cumplí con el artículo 80 y me corría la multa. Entonces, ¿qué pasaba? Yo lo vi en la práctica. Los contadores, nosotros a veces ni nos enterábamos, porque, ¿qué pasaba? Si yo el juicio era por $1.000.000, el sueldo, o el sueldo era 300.000, como la multa era 3 veces la mejor remuneración, si yo tenía una indemnización de 1.000.000, se aumentaba en 1.000.000 la indemnización y terminaba negociando un juicio por 2 palos, cuando en realidad si hubiese cumplido, la negociación era por $1.000.000, ¿no? Bueno, entonces a los abogados no se interesaban mucho por esto, porque la empresa cumpla con entregar los 3 certificados, sabiendo que la justicia te exigiera los 3. Y además, no era solamente eso, sino que vos lo ponías a disposición y el empleado siempre te decía, no, yo fui a buscarlo y no me lo quisieron dar, no me los entregaron, ¿no? Entonces teníamos que la empresa se invertía la carga de la prueba, porque en derecho laboral se da esto, la inversión de la carga de la prueba, es decir, digamos, esto que se llama la carga dinámica de la prueba, es decir, quien tiene que probar los hechos es quien en mejor condición está de hacerlo, y en este caso siempre es el empleador el que termina probando los hechos. Bueno, teníamos que probar o consignarlo judicialmente o llevarlo a un escribano para que haga un acta que el certificado está al día, o si le faltaba algún dato de certificado nos decían que estaba mal confeccionado. Bueno, por cualquiera de estas cosas corría la multa. Hoy, ¿qué se hace? Se elimina la multa y se va a establecer un sistema para que el empleado con una clave propia entre a la AFIP y se lo baje solo. Entonces acá ya el empleador no va a ser de intermediario de este esquema. Entonces nos sacan a nosotros la obligación de entregar algo que era una estupidez, porque el empleado para el formulario de certificación de servicios iba al ANSES con una clave, fíjense, al resumen de historia laboral, este es el mío, ¿no? El resumen laboral mío. Nada, 1 minuto tardan. No, pero la justicia, que vive en los 70, ¿sí? Sigue insistiendo con que si no, pobre empleado, no, si el empleado puede saber los aportes que tiene hechos en la ANSES, no necesita que se lo mande yo. El certificado del artículo 80 tenía sentido en el año 70, porque era para que el empleado con ese certificado de trabajo vaya a buscar otro trabajo a otro empleador. Hoy tenemos LinkedIn, tenemos las redes sociales, tenemos los mails, o sea, no es necesario que el empleador yo vaya con un papel que tengo que imprimir para decirle que trabajé en tal empresa. No, no existe eso. Y después, con respecto a la FIP, hoy el empleado tiene un servicio que se llama Mis Aportes, que puede ver si se hicieron los aportes. O sea que
no tenía sentido, pero a los abogados no les convenía que esto, a los jueces tampoco, porque no tienen ni idea de qué estamos hablando más o menos, ¿no? Periodo de prueba. El periodo de prueba a partir del 9 de julio del 2024 es de 6 meses. Se aplica a relaciones existentes, con lo cual si tenía un empleado que había entrado antes, se extiende. Y si no, estaba vigente el DNU, para mí de 8 meses, ¿no? Se va a poder extender, no siempre, no es que las empresas de hasta 5 empleados tienen el periodo de prueba de un año, no. Si el convenio colectivo de la actividad donde está la empresa extiende el periodo de prueba hasta como máximo un año, ¿qué puede ser? Pueden ser 7 meses, 8 meses, 9 meses, ¿no? Hasta un año, pero pueden ser cualquiera de esos plazos, va a tener ese periodo de prueba, pero si no, es de 6 meses. Y las empresas de entre 6 empleados hasta 100 la van a poder extender como máximo hasta 8 meses. O sea, va a poder ser de 6 meses para todos, o poder llevarlo a 7 o a 8 meses. ¿Y qué pasa con las empresas de más de 100 empleados, 101 en adelante? No tienen la posibilidad de extenderlo y el periodo de prueba va a ser siempre de 6 meses. Esto ya está vigente, es aplicable. Todo el resto de las cuestiones que tienen que ver con el periodo de prueba resulta aplicable. Únicamente lo puedo usar por una vez, no puedo tomar un empleado varias veces en periodo de prueba, no puedo hacer un uso abusivo, es decir, tomar a un empleado por periodo de prueba, lo he hecho, tomo otro en el mismo puesto para un puesto que es permanente, ¿no? Tiene el empleado todos derechos y obligaciones, por eso yo siempre digo, ojo con esto, porque si yo un empleado durante el periodo de prueba tiene la licencia por enfermedad, tengo la RT y demás. Tengo que hacer los aportes y contribuciones, o sea, esto siempre igual. Si tiene un accidente o una enfermedad, tengo que tener cobertura y se considera tiempo de servicio para todos los efectos. ¿Qué es lo único que, y esto hay que tenerlo claro, que durante el periodo de prueba yo puedo, cualquiera de las partes puede extinguir el vínculo, tanto el trabajador como el empleador, sin indemnizar? O sea, no hay indemnización si yo lo despido durante los 6 meses. Sí tengo que preavisar. Acuérdense que acá el preaviso son de 15 días durante el periodo de prueba. ¿Sí? Bien, si el empleador no cumple algo de esto, haga uso abusivo, vuelve a usar el periodo de prueba para alguien que ya había tomado antes, etcétera, etcétera, se entiende que renuncia al periodo de prueba. ¿Sí? Acá hay una cosa también que dicen muchos los abogados: si no lo das con el código 14, que es nuevo periodo de prueba, se entiende que renunciaste al periodo de prueba. Eso es mentira. Si no importa el código que le ponemos a AFIP, si es el 1, que es para periodo parcial, tiempo indeterminado, si es el código 8, que usamos para tiempo indeterminado permanente, en definitiva, perdón, jornada completa, no importa el código, porque lo que importa es lo que dice la ley. La ley dice que si se presume que el contrato indeterminado es celebrado a prueba por los primeros 6 meses. O sea, vos tenés que renunciar expresamente al periodo de prueba si no lo querés. ¿Sí? Bien, ¿esto qué pasó? Esto es muy importante. Se eliminó, se modificó, perdón, el artículo, se derogó el artículo 132 bis de la ley contra el trabajo. ¿Qué establecía esto? Esto era, yo me acuerdo de una empresa que tenía por esta multa una sanción gravísima y era el juicio más caro que tenía. Porque el empleado, cuando yo no había hecho aportes, porque no pudo, lo que sea, o la empresa no tenía plata, lo que sea, por cada mes que yo no acredite haber hecho ese aporte, es decir, esto se aplicaba solamente a aportes, no a contribuciones. Cuando yo al empleado le retuve el recibo de sueldo, pero no hice el aporte a la FIP, por cada mes que no acreditaba haber hecho ese pago, corría una multa equivalente a un mes de sueldo. Imagínense, yo tenía 10 meses, un empleado que tiene un año de antigüedad era más lo que tenía que pagarle de multa del 132 bis de la ley contra el trabajo que lo que correspondía por indemnizaciones. Bueno, esta multa se derogó, no está más. ¿Sí? Y fíjense lo que dijo la Corte Suprema. Dijo que no solamente está derogado por la ley de base, sino que es inconstitucional. Con lo cual hoy no hay dudas, ¿sí? Porque lo dice la Corte, porque dijo que es irrazonable. Fíjense en el juicio la empresa le debía 11.400 pesos al empleado y por esta multa pasó a 194.765 pesos. O sea, Sí. 53 sueldos del empleado por la multa y 11.400, ¿sí? Un sueldo por la indemnización. Tenemos en cuenta una cosa, un tema, lo dijiste muy bien al principio y lo aclaramos, que los fallos de la Corte son interpartes. Y actualmente la Cámara del Trabajo, algo que no sé si se vio en alguna parte, está como un rebelde con Sí. respecto a los fallos o sea, Bueno, ahí tenés el fallo de la eh, Cámara, o sea, ¿no? la Cámara tiene una agenda propia, Sí, diferente de la Corte, por lo cual esto está obligan forzosamente a un costo adicional porque están forzando a que en cada caso haya que llegar a la corte para llegar, porque es así de simple. Fallo por instancia, la Cámara saca cualquier cosa, porque ellos sí. quieren
que no cambie nada, porque el poder de ellos también radica en que siga la industria del juicio, digamos. Esa es la Exacto. realidad. Y bueno, y llega a la corte por eso. Pero recordemos, dijiste muy bien, Arca Gómez, o sea, para todos, no tenemos ese tipo de, lamentablemente, Exacto. ese tipo de, no está armado así nuestro derecho, sino que es interpartes. Entonces, cada vez que hay que Es hacer... para el caso concreto. Pero bueno, lo cierto es que la jurisprudencia de la Corte Suprema debería, digamos, ser acatada por los tribunales Sí, inferiores. Bueno, debería, pero cosa en que no este está pasando. momento, ahora, justamente en este Sí, momento, la Cámara no está está en pasando. contra. Bueno, fíjate lo que está pasando ahora con los intereses. Hoy la Cámara está sacando fallos, la Corte está diciendo no, está mal actualizado y la Cámara sigue insistiendo, ¿no? O sea, y yo ahí digo, la agenda yo no sé si es propia, es la agenda de los sindicatos la que tiene la Cámara Nacional de Apelación Bueno, del por Trabajo, eso. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, contra eso estamos luchando, digamos, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, eh, ¿qué pasa con el artículo 136? Si la empresa, si yo tengo una empresa que tengo un empleado que me trajo otra empresa, y acá esto también para darle más seguridad al trabajador, si la empresa que me da el empleado ese por una tercerización de servicio no le paga el sueldo, no le paga las indemnizaciones, yo como empresa usuaria voy a poder retener de lo que tenga que pagarle a la otra empresa y depositarlo a nombre del trabajador. Esto va a haber un sistema ágil que va a depender de que va a establecer AFIP para implementar esta posibilidad de retener al empleador que no haya hecho ese pago. ¿Qué pasa con la licencia por maternidad? Bueno, algo que pasaba en la práctica, digamos, la mujer que estaba embarazada, ¿sí? Lo que hacía era extender lo más posible la licencia preparto a lo más cercano, porque era una cuestión obvia. Yo prefiero estar más tiempo con mi hijo después del nacimiento que irme mucho antes de la empresa y muchos preferían trabajar hasta cuando podían. Bueno, aquí se hizo blanquear esa situación de hecho, de facto que se estaba dando en la práctica y darle la opción a la empleada trabajadora como una opción que puede optar por 10 días antes y 80 días posteriores al parto. Es decir, en vez de la opción, hoy tenemos la opción 45 días antes, 45 días después, y podría optar por 30 antes, 60 después, ahora se lleva a 10 antes, 80 después. Siempre van a ser 90 días que se van a acumular eventualmente. A ver, si hay un parto prematuro, bueno, todo lo que reste de los 90 días se va a extender a la etapa siguiente, ¿no? Bueno, y acá es un tema cuestión fundamental para nosotros. Esto fue el artículo 242 fue el que se agregó en el Senado, que no estaba en diputados. La posibilidad de las empresas de extinguir el contrato por despido con justa causa, o sea, despedir con justa causa a los trabajadores que afecten la libertad de trabajo de quienes adhieran a una medida de fuerza, de quienes no adhieran, digo, ahora voy a contar un caso, se le impide o obstruya total o parcialmente el ingreso a personas o cosas al establecimiento, se ocasionen daños a la propiedad de la empresa y demás. Yo tengo un caso, por ejemplo, hace poquito, fíjense cómo hubiese cambiado si esta norma estuviera vigente, porque ahí se hubiesen cuidado, una empresa que es avícola y tiene 3 turnos, como muchas empresas, de 6 de la mañana a 14, de 14 a 22, de 22 a 6, y faenan aves, y no se puede parar el proceso, es un proceso continuo que no lo pueden tener. ¿Qué hicieron? El turno de la noche, fueron con gomas, quemaron gomas, bueno, esto lo que Guada Vázquez, ¿no? Esto vienen del MEAP y todos los que vienen luchando contra estos temas, bueno, pero esto es lo que pasa en la práctica con camioneros, bueno, en este caso era el gremio de alimentación, cortaron la entrada de la empresa, quemaron gomas, bueno, y no dejaban entrar a los empleados que cambiaban de turno. ¿Qué implicaba eso? Hasta un daño ecológico, si se quiere. No era solamente una cuestión monetaria, porque los pollitos no pueden estar indefinidamente esperando, digamos, hay un ciclo que hay que cumplir, venían camiones con aves nuevas que no pueden estar hacinadas y demás. Bueno, o sea, entonces que tuvimos que ir con escribano, tuvimos que ir con los abogados, con los medios de comunicación, filmar la situación, documentar todo hasta que se resolvió el conflicto, ¿no? Pero hoy se resuelve con esto. En principio, se presume, o sea, yo podría despedir a alguien por bloquear una empresa, ¿sí? Y acá lo único que aclara el último párrafo es que previo al despido tiene que intimar a que cesen las conductas injuriosas y demás, salvo que haya un daño. Si viene uno del gremio y le pone un bat de béisbol al dueño de la empresa y lo deja inconsciente, bueno, no vamos a esperar a que cesen las conductas injuriosas. Bueno, lo despedimos y después se verá, ¿no? Otro que se agregó es el 245 bis. Hoy, ¿qué pasa? Y esto es súper importante también, por dos cosas, ¿no? También tuvo un caso de un frigorífico
grande que tenían. El juicio más grave era este, era un empleado que había creado otro sindicato, o sea, estaba en el sindicato de la carne, tenía delegados y demás, y este empleado decidió que dependía de la CGT, y este empleado se abrió y creó un sindicato nuevo dependiente de la CTA. No, fíjense que los intereses son de ellos, ¿no? Quieren ver a ver cómo, de dónde sacan. Lo vincularon al empleado, invocó la discriminación, y era un juicio que tenía hacía 2 años, que todos los días iba sumando astreintes. Astreintes son multas, sanciones por cada día que pasa, que puede imponer el juez para que uno reinstale al empleado en la empresa. ¿No? Yo la otra vez escuchaba, y esto me parece que es lo más importante de este artículo. ¿Qué dice el artículo? Vamos al artículo. Dice que si se despide a alguien, este artículo es nuevo, y la persona se siente discriminada por raza, religión, etnia, lo que sea, bueno, ¿quién va a tener que demostrar? La prueba va a ser de quien invoque la causal. ¿Qué estaba pasando ahora? Primero que no iban por la ley contra trabajo, iban por la ley de antidiscriminación. Y el que tenía que probar que no había discriminado era el empleador. Ahora que dice, no, mira, si vos te sentiste discriminado, empleado, vos tenés que probar que te discriminaron, no el empleador probar que no te discriminó. Volvemos al mismo caso que habíamos hablado hoy, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si se determina que es discriminatorio el despido? Bueno, hay una indemnización tarifada por la ley, entonces ya no, el empleador tiene certeza. ¿Cuánto me va a salir el juicio? El 50% más, si lo discriminaste, de la indemnización por antigüedad. Listo. No sé, lo que decida el juez, lo que te determine los daños y perjuicios, el lucro cesante, daño emergente, daño moral, ¿no? Digamos, hay una indemnización tarifada por la propia ley, que el juez lo va a poder aumentar hasta un 100% si considera que el caso lo amerita, ¿sí? Bien, pero ¿qué es lo más importante de este artículo? El último párrafo. Fíjense lo que dice. El despido dispuesto en todos los casos producirá la extinción definitiva del vínculo laboral a todos los efectos. Yo otra vez escuchaba una persona que decía, mira, tengo un amigo, ¿no?, que se separó de la mujer por razones políticas, ¿no?, opinaban distinto, ¿no? Mi amigo fue y le hizo un juicio, ¿sí?, a la mujer, a la exmujer, para que la exmujer vuelva con él, ¿no? Porque se sentía discriminado, ¿no? Entonces el juez decidió que la mujer, bueno, no. A ver, si yo despedí a una persona porque no la quiero en la empresa, no quiero que vuelva. Entonces acá la justicia, como que está como en la reinstalación, como tienen metido en la cabeza que los empleados son todos públicos. Hay estabilidad propia en el ámbito público. ¿Por qué? Bueno, tiene su razón de ser, cual yo no comparto, que es que cuando viene un nuevo gobierno, y esto también tiene que ver con lo que ha pasado históricamente en nuestro país, que bueno, el nuevo gobierno echa todo lo que venían y pone a nuevo, pero la realidad de la estabilidad es para que el empleado público tenga una estabilidad y no lo puedan echar cuando cambia de gobierno. Bueno, pero en el ámbito privado no existe eso. Hay una estabilidad impropia, ¿sí?, que implica, o relativa, que implica que yo puedo decidir despedir a alguien porque se me canta, sin dar ninguna razón. ¿Y qué dice la ley? Sí, el despido es un acto ilícito, no porque sea ilegal, digamos, desde el punto de vista del derecho es un acto ilícito. Pero me dice, pero que implica una indemnización, que indemnizar, desde el punto de vista también del derecho, es dejar indemne a la otra parte, es decir, que la persona quede en las mismas condiciones que estaba antes que yo lo despidiera. Y esto se hace con una indemnización en plata. Entonces acá lo que hace es lo mismo. Si se siente discriminado, lo tiene que probar él, y en ese caso corresponde la indemnización. Y en cualquier caso, si yo lo desvinculé, la justicia no puede volver a pedir que lo reinstale. ¿Está? Queda fuera. Bien. Bueno, trabajo horario para terminar, ya vamos terminando. Lo que se hizo fue, ahora está, esto es súper importante también, existe el periodo de prueba para los contratos continuos de prestación continua, permanente de prestación continua. ¿Qué pasaba con agrarios antes? Que no había periodo de prueba. Y si yo tomaba un trabajador agrario y al mes no funcionaba, lo tenía que despedir, y además la indemnización son 2 remuneraciones, no una, 2. Entonces yo por un empleado que trabajó un mes, lo tenía que indemnizar. Bueno, hoy hay periodo de prueba, y el periodo de prueba que se aplica es el del 92 bis. Fíjese cómo ahí la ley de agrarios, de trabajadores agrarios, me remite al LST, y son 6 meses que tengo para probar a un trabajador agrario. Y otra cosa importante, que se elimina la bolsa de trabajo. Ya no tengo que pedirle al gremio que me mande la listita. Yo puedo elegir al empleado que se me ocurra, de los que están en la lista del gremio. Esto es lo mismo que pasa con la BOCRA, ¿no?, que te sugieren a quién te que tomar, o elegir otro. Fondo de cese laboral. Esto también fue un tema súper discutido. Y esto, he escuchado varios que hablan de esto. No está en la ley de contratrabajo esto. No se metió en la ley de contratrabajo. Está fuera, está en la ley de bases. ¿Qué dice?
y acá yo lo comparto, yo creo que se equivocaron acá, porque dice que mediante el convenio colectivo, esto ya no es que rige, para ser operativo tiene que reglamentarse, primera cuestión. Segundo, tiene que estar en el convenio colectivo. Cada convenio colectivo, por ejemplo, Comercio dijo que lo va a implementar, y dice que mediante el convenio se puede sustituir. Y acá yo lo comparto, porque sustituir es reemplazar. Reemplazo la indemnización por antigüedad por el fondo de cese. Yo lo que entiendo que lo que sería lógico es que convivan los dos. Que yo pueda elegir como empleador seguir con el 245, porque por ahí digo, tengo una empresa que tengo empleados de hace 20 años, nunca despedí a nadie, y no quiero hacer un fondo de cese. ¿Qué implica el fondo de cese? Implica que yo, mes a mes, como pasa con la construcción se va, por ejemplo, el 8% del sueldo bruto del empleado, menos SAC y menos horas extras, al fondo, una cuenta a nombre del empleado, durante el primer año, si el empleado ya tiene más de, perdón, un 12% durante el primer año, si el empleado ya tiene más de un año, el 8%, y después si el empleado no importa si lo despido o renuncia, va a esa cuenta y saca la plata que está depositada ahí, que tiene una actualización. Bueno, esto es lo mismo que se quiere promover en todas las empresas, que esté la posibilidad en cada convenio de establecer esto. Que no es una obligación, es algo que tendrá que definir cada convención, porque cada actividad, la construcción se da esta rotación, es decir, mucho en los empleados, y eso es conveniente para esa actividad, pero puede ser que para otra no sea, ¿no? O el porcentaje no tenga que ser el 8 o el 12%, sino un 3%, ¿no? Bien. Entonces esto, tengan en cuenta que está sujeto a el convenio colectivo. Y el último punto, el tema de los trabajadores independientes con colaboradores. Esto para mí es un avance, porque lo que se hace acá es blanquear situaciones que están de facto también. Es típico el yesero que va al country con el ayudante, el plomero, el gasista. No, es como que la gente que no quiere que esto funcione, dice, no, esto va en contra de los derechos laborales. Bueno, ¿qué quiere? Que esa gente siga en negro, ¿no? Que no te hagan una factura. Bueno, esto lo que hace es blanquear esas situaciones. Entonces lo que va a haber es un régimen especial unificado, donde un trabajador independiente va a poder tener hasta 3 colaboradores en un emprendimiento. ¿Y cómo se va a hacer? Mediante una cuota unificada. Esto ya está reglamentado por el decreto 661, o sea que esto ya debería ser operativo, donde el trabajador independiente pagando, y cada uno de los trabajadores independientes o colaboradores, pagando una cuota de monotributo, va a tener acceso a obra social, jubilación y ART. ¿Por qué es esto así? Porque lo dijo el decreto que ahora vamos a ver. Pero fíjense que lo que dice la ley también es que está prohibido fragmentar la empresa en células de a 3 trabajadores. Dice, mira, no puede hacer fraude con esto. Entonces, para los que están en contra, digo, bueno, mira, la ley ya te pone una traba. Te dice, mira, vos no puedes usarlo como vos querés. Y después, que si da la pauta de que si hay una relación dependiente, y la pueden probar, que hay dependencia técnica, jurídica, económica, como hablábamos hoy, bueno, será un contrato laboral. Entonces yo digo, ¿para qué sirve esto? Oficios, los artistas y una banda de música. ¿Qué están? Hay uno que es el cafillo y otro que son empleados de ese. Un equipo, gente donde yo en el estudio tengo al lado unos odontólogos. Son todos profesionales independientes que comparten un espacio y tiene una secretaria por ahí que le pagan. Sí, la secretaria puede estar, no, para ir a la secretaria tiene que estar en relación de dependencia. Pero los odontólogos, si cada uno tiene sus pacientes, se maneja sus horarios, no depende del otro, ni cobra un sueldo, sino que cobra sus horarios, puede ser. Un peluquero. Yo ayer fui al peluquero, ¿no? Y el peluquero tiene uno que trabaja al lado de él. ¿Qué lo tiene que poner en blanco? Si no, está expuesto a. No, bueno. Los que hacen marketing, la gente que trabaja en informática, mucha gente que trabaja por proyectos. Tenés el community manager, el que te hace la web, el otro que te desarrolla un sistema, ¿no? Los talleres mecánicos. Tengo el chapista y el que hace mecánica ligera. Bueno, mirá, son dos tipos que hacen dos cosas distintas en un espacio, mismo lugar. Pero puede ser que uno sea el trabajador independiente y que los demás tengan como colaboradores, ¿no? Cadetería, la gente de las mudanzas, bueno, hay 1000 casos. Bueno, ¿cómo se reglamentó esto? Para ir terminando. Bueno, ahora van a tener el régimen de aportes como tiene el monotributo. Yo me imagino algo muy similar también a casas particulares. Con una cuota fija por mes, van a tener cobertura jubilatoria, obra social, van a poder poner adherentes a sus hijos y van a tener cobertura de ART. Y por último, se eliminaron las indemnizaciones agravadas de casas particulares, ¿sí? Se eliminaron también la multa de la 25.013 que establecía la conducta temeraria. Acá le van a encontrar la vuelta, ¿no? Porque los abogados ya están hablando que, obviamente, la conducta temeraria y maliciosa, que es cuando el empleador a propósito no le paga las indemnizaciones ni el sueldo, ¿sí? Está en el artículo 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, o sea que tampoco necesitaba una norma. Bueno, había una norma que establecía multas a su vez
además de la ley contra el trabajo. Bueno, esto se eliminó. Se elimina la obligación de avisar a la FIP, porque ya va a haber un sistema, y se elimina el telegrama gratuito para denunciar al empleador, porque ahora el aviso se va a hacer vía web. ¿Qué quedó afuera de la ley de bases? Bueno, quedó afuera todo esto, un montón. Que esto es por lo que tenemos que pelear nosotros. Quedó afuera eh, el principio de renunciabilidad, que uno pueda renunciar a algo que pactó con el otro en el contrato individual. Esto se agregó en el año 2009 por Recalde, por Héctor Recalde. ¿Sí? Antes yo no podía renunciar a lo que decía la ley contra trabajo o el convenio, pero si yo pacté algo con el empleado, podía modificar esas condiciones. Bueno, a partir del 2009 para acá no se puede. Entonces los progresistas, los que están a favor del derecho, del principio de la progresividad, así que no puede haber normas que quiten derechos, sino que siempre hay que aumentarlos infinitamente, ¿no? Hasta que nos caigamos del planeta Tierra, ¿no? Esto no lo quisieron cambiar. Pago de sueldos en forma digital, esto es fundamental, ya no va más el papel, la tinta, que el empleado firme con la mano. Bueno, ahora se avanzó, tenemos la firma digital, espero que se generalice. Poner las contribuciones en el recibo de sueldo, esto es fundamental, para que el empleado vea toda la plata que estamos pagando. Yo pago un palo 300 para que a vos te queden 800 en el bolsillo. ¿Estás de acuerdo? Bien, Hay todavía con el tema de recibos de sueldo normas ridículas que hay que tenerlos en papel, aunque sea hojas móviles, y tal a cual. pesar de que tenés que hacer el libro de sueldo digital, Bueno, eso es una o sea, lucha que que tenemos es yo. Tal una cual. locura. Bueno, eso yo ahora me fui de todos lados, ¿no? Porque me fui del consejo y pero bueno, eso hay que hacer un debate, porque digamos, de los contadores no se puede dar. Pero ¿qué pasa? La FIP te obliga a presentar el libro de sueldo digital. Es más, si no haces el libro de sueldo digital, no te dejan hacer el 931, lo cual Claro. está mal, porque tenía que estar por ley eso. No, está en una resolución por ahí que el sistema, porque acá legislan por sistema, te obliga a que si no haces el libro de sueldo digital, no puedes hacer el 931. O sea, yo no puedo pagar las cargas sociales porque antes le tengo que informar a AFIP todo. Porque fíjense, el libro de sueldo digital le damos toda la información de la empresa, las horas extra, todo, todo. Ahora, ese libro de sueldo, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires no sirve. ¿No? ¿Por qué? Porque tenemos que rubricar uno en papel, ahora están estableciendo un sistema de ellos propio, y además tenemos que pagar una tasa. ¿Ah? Y a mí me explicaron, yo tengo tengo una especialización en Derecho en tributación, en la facultad, en grado, me explicaron que para que hagas una tasa siempre tiene que tener una contraprestación. O sea, yo te pago algo a cambio de que vos me des un servicio. ¿Sí? Bueno, ¿qué tasa hay, qué contraprestación hay cuando me hacen rubricar un libro? Entonces lo tengo que hacer dos veces, hago el libro solo digital y además tengo que presentarle otro distinto, el mismo, porque encima en Provincia de Buenos Aires no acepta el libro solo digital. Yo el libro solo digital, no, no sirve ese. Tengo que hacerme el que yo te pido, con una hoja distinta. Y me tenés que pagar por cada hoja plata. Contra eso hay que ir, contra esa burocracia que no agrega nada, que está desconectada del mundo, porque lo único que quieren hacer con eso es recaudar, ¿no? Bueno, y Bueno, listo. acá en el PEP, justamente la idea del PEP es continuar y una de las ideas premisas nuestras es la desregulación. Y Exacto. esto tiene que estar, y aparte de la digitalización y que esté simplificado, ¿no? Esto es algo que me parece cuando la Alemania nazi conquistó Polonia, tenían una norma que a los polacos les prohibía saludar usando el saludo nazi. Y tenía otra norma que les obligaba, o sea, tenía una norma que les prohibía y otra que les obligaba. Entonces, es así, Así, por la duda, hacía los dos saludos. no, sacáis, O ninguno. bueno, es básicamente lo que hacen. Bueno, y también estamos viendo ahora que el Pepe está trabajando, Tanati trabajando fuerte también allá en provincia, con el tema de que mientras por acá queremos sacar las multas, en provincia de Buenos Aires quieren subirlas. O sea, Tal o cual. quieren subir la tasa de interés, que es lo mismo en realidad. Pero por eso, yo creo que es el coletazo y la extinción. Yo digo, a futuro los sindicatos se tienen que extinguir o tienen que quedar reducidas a la mínima presión. Pero eso depende de nosotros, porque ellos no van a querer. Es decir, la casta sindical, esto como decía, lo dijo Sturzenegger, digamos, los políticos, las empresas prebendarias, porque también tenemos empresarios que viven del Estado, ¿no? Que espero que no haya ninguno por acá, ¿no? Bueno, No, todo eso pero son. hay gente que yo tengo un audio y lo hago ver.
de uno de estos grupos de pymes que tiene, que estaba en contra de que se saquen las multas. Está el audio enviado Claro, a un bueno. grupo Sí, en contra de que se saquen las multas. ¿Está bien? sí, Está el sí. audio y ya los que están en el grupo de Pep ya saben de quién Sí, hablo. sí, yo ya sé de quién hablas vos. Sí, De ciertas que una cosa que venden arvejas, ¿viste? Bueno. sí, sí. Eh, el audio diciendo, no, que los derechos del trabajador y que la multa y que si no, ¿viste? Bueno, Así, bueno. Por ahí empiezan a saltar estas cosas. Lo que pasa es que hay que ir a fondo, hay que ir para adelante, hay que laburar, y, digamos, y si no, se puede hacer ahora, estamos al horno. ¿No? Porque digo, a ver, ¿quién iba a pensar que estábamos bajando la inflación al nivel que estábamos bajando, que tenemos superávit fiscal, bueno, que se iba a destrabar todo? Bueno, esto es lo que tiene que pasar. Si no, no, los que no quieren que cambie van a seguir haciendo todo lo posible para que no cambie nada. Entonces, es nuestro deber ir para adelante con todo esto. Queda un montón. Viajante de comercio, no existe más viajante de comercio. no, pero Perdón, aparte ¿no? lo de Pero viajante de comercio, tal cual como estaba armado, algo que destruyó es el tema del área comercial. Estados Unidos, que no existe nada, tiene muy fuerte el tema de comercial. Estamos viniendo se viene inteligencia artificial fuerte y para muchos claro, trabajos va a estar automatizado, pero para otros requiere, con la parte de servicios, el trato humano. sí, ¿Por qué va a tomar un vendedor si ya saliendo a la calle es impracticable lo de viajante de comercio, exacto. Es digamos, el anacrónico. convenio? Y Entonces, además y además agrava todo, porque tenés la indemnización por clientela, tenés que llevar un libro de sueldo aparte. Son todas cosas burocracias que son del año 70, ya no van más. sí, no, ¿No? no, es que nunca fueron. Por eso nos fuimos cayendo. La realidad es Exacto. que, que Por eso después que no se crea empleo hace 15 años, por eso, digamos, estamos así como estamos. no, estamos y vamos a seguir así porque hay un estudio hecho por el BBU en España donde analizaron diferentes países y en los países que hay menos regulaciones para despedir y contratar, ¿está bien? La gente, no solamente hay menos desempleo, sino que la gente a nivel salarial tiene sueldos mucho más altos. Cada vez que estamos regulando las relaciones de trabajo, estamos generando que la gente sea más pobre y Exacto. que gane Sí. menos. Entonces, eso es el discurso y lo que tiene que entender la gente. Y hay estudios de eso. Entonces, la gente dice, cuanto más protección vos... Había un país en África que había puesto una indemnización que no importa si la persona estaba un mes, 2 meses, 53 sueldos de trabajo, o sea, no, tendría que buscar en cuál es. Claro, no había nadie trabajando, una locura. Entonces, nosotros lo que tenemos que buscar acá es desregular. Cuanto menos regulación y más simplificación haya, mejor va a ser para todos porque se va a generar mejor empleo, de mejor calidad, vamos a generar más riqueza para el país, va a ser todo en general. Y lo que hay que hacer es no tener miedo, porque yo lo que veo es que hay mucho miedo. Tengo miedo a los sindicalistas, que además son vistos por la sociedad como, digamos, los culpables de muchas cosas, pero le seguimos teniendo miedo, ¿no? Porque si viene el sindicato, y bueno, en algún momento tenemos que dar la pelea, porque si nos Lo, sacan todas las cosas de la traba, la resistencia de los judiciales, de los abogados, de las empresas de los empresarios prebendarios, de la gente que no quiere que cambien las cosas, de la política, que vive de nosotros, básicamente, no van a querer, va a estar en contra de todo esto. ¿Sí? Fíjate cómo pasó con los piquetes. Digo, bueno, se terminaron los piquetes. ¿Qué había que hacer? Y no es muy difícil. Mirá, no puede cortar la calle, ¿entendés? Y no dejarle a otra gente transitar libremente. Está en la Constitución Nacional. Ahora, si nosotros nos dejamos avasallar, además por los menos, porque toda esta gente, toda esta clase, toda esta gente que no quiere que cambie, son lo peor de la sociedad, ¿no? Digo, gente que vive del resto, ¿no? y no Nosotros quiere que estamos cambie porque laburando. viven muy bien a la costilla de los Exacto. demás, así de simple, por eso no quieren que cambie, está bien. Ellos siguen la lógica, el tema es que en el conjunto de la sociedad lo que han hecho es un desastre, pero bueno, eh, lo vimos hasta hace poco en la cuarentena, que sufrimos la cuarentena, bueno, el que quería la cuarentena eterna, ya vimos por qué quería la cuarentena interna. Bueno, a Sí, él sí, la pasaba bien, claramente. Bueno, está bien, es así. sí, sí. Es así. Si ya terminamos, Norberto, lo que voy a hacer es 2 minutos si alguien quiere hacer alguna pregunta. Lo Yo vi pongo una como panelista para pregunta. que se vea con imagen y si no, Dale. bueno, el material lo vamos a pasar en el grupo del PEP.
Bien. Bueno, ahí fui medio rápido yo porque no daba para detenerme en todo, sino íbamos a estar 3 horas. Porque esta presentación este, la Sí. tenía armada con un montón de cosas para. Podía hablar No, igual la presentación 4 horas. espectacular, vos fíjate, más de 1 hora y media y casi no cayó la cantidad de gente que hay, así que vino muy bien, la gente prestó atención y estuvo presente. Yo creo que fue bastante claro, no sé si habría que preguntar algo. Está Rodolfo Llanos, me gustaría invitarlo a Rodolfo para que hable, que él es el cofundador de acá del PEP. A ver si lo puedo promover y está ahí. Me gustaría que tenga algunas palabras con el tema. Rodolfo está trabajando y estuvo con el tema de las desregulaciones. ¿eh? Acá tenemos a Rodolfo. Ahí está Rodo. Ahí ya lo puso como co-host y ya terminamos con Rodolfo. A ver si se. Ahí está. Rodolfo, No, bienvenido. solo agradecerte, Norberto, siempre tan claro, tan didáctico eh, y comprometido con el PEP para que las reformas avancen y se concreten. Así que nada más que eso, súper claro, me gustó mucho escucharte. El desafío, acá viene la diferencia, ¿no? El desafío hoy es crear más empresas y crear más empleo, ¿no? Pero no solo eso, sino pagar sueldos de calidad y que la gente pueda tener una vida completa, que lo que gane bajo relación de dependencia signifique que puede tener una mejor calidad de vida. Me preocupa cuando escucho tantos empresarios pymes pensando en cómo pagar menos. Y el desafío hoy tiene que ser cómo pagar mucho más, no lo contrario, porque mientras la gente no tenga un sueldo debajo de la línea de la pobreza, el consumo, según las reglas que hay en este momento y por los próximos 3 años y pico, que no va a haber mercado cerrado, ni subsidio, ni planes sociales, ni demás, el comercio se va a incrementar en función del poder adquisitivo de los trabajadores. Entonces, creo que es fundamental que empecemos a poner en la cabeza de los empresarios y de los emprendedores que el poder adquisitivo de la gente se va a ir logrando con mayores ingresos. Bueno, para eso es fundamental la tarea que estás desarrollando, Rodolfo, con el tema de las desregulaciones. En el momento que ha comentado que hay un informe, que lo voy a buscar en el momento que era para compartirlo, del Banco del BBU en España, donde dice que los países que hay menos regulaciones, hay menos desempleo y la gente gana mucho más, o sea, tiene un sueldo, un poder adquisitivo mucho más alto. Por eso es fundamental, cada desregulación que sacamos va a ser más plata en el bolsillo de los trabajadores. Sí, Sí, yo no sí. estoy tan de acuerdo con eso, ¿eh? La verdad que hay que hacer un cambio en la mentalidad del empresario argentino también. El empresario argentino muy bien y está muy bien que busque la máxima rentabilidad de sus empresas, pero, pero el proceso de mejores, hace años que venimos discutiendo con sindicatos eh, que las paritarias se tienen que regular por poder adquisitivo y no por inflación, porque si no el salario del trabajador siempre queda atrasado. Y finalmente hay algo que tenemos que entender nosotros que es cómo funcionamos como comunidad. Que vos pagues malos sueldos también a la corta, mediana o larga te termina perjudicando porque los mejores trabajadores se van, los recluta otra empresa por un poquito más de guita y no se desarrollan empresas realmente fuertes donde el empleado piensa en quedarse y cuidar a la empresa en la que está. Creo que Claro, hay, ten en hay una... cuenta que con el tema de los Termino, Hernán, despidos y las termino un multas. segundo. Ah, sí, Termino. perdón, que parece que habías terminado. No. Entonces hay toda una cultura en el empresario argentino que es pagar poco, pagar lo menos posible, y yo vengo diciendo hace tiempo, con no mucha gente que me aplaude en este sentido, que cuando el sueldo promedio del empleado bajo relación de dependencia es igual al preperonismo, que era antes de la llegada de Perón,
cuando una persona estaba bajo relación de dependencia, le alcanzaba para pagarse la pieza en un conventillo, pero no para alquilar una casa donde vivir. Y hoy estamos, no sé, casi 80 años después, estamos en la misma situación. Eso no es solo responsabilidad del Estado, y este es nuestro trabajo en el mundo empresarial, evangelizar para que las empresas paguen buenos sueldos y que los mejores empleados siempre van a cuidar el lugar de trabajo y van a caer la cantidad de juicios laborales. Así que gracias y muy bueno el Zoom, Hernán. Dale, buenísimo. Acá en esto solo te decía, Rodo, que el problema que hay es que si vos pagas muy altos sueldos, después si tenés muchas multas y muchos problemas ¿sí? Ese era el problema que estaba generando, que habíamos visto. Pero bueno, sigamos trabajando en esto, sigamos en el PEP y Norberto, gracias por todo, gracias Rodolfo y gracias a todos por haber participado. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y bueno, espero que por haber aclarado alguna cosa, siempre van a quedar dudas. Ahí, bueno, vi algunas preguntas, no pude responder a todos, pero bueno, vamos a esperar la reglamentación y lo que digo es esto, que vayamos nosotros avanzando, no pidamos permiso, porque ya pidiendo permiso, así llegamos, ¿no? Perfecto. Y bueno, Bueno, nos después vemos. igual para todos, esto se va a subir, así que se agradece la participación. Gracias, Alberto, de nuevo. Adiós, chau, chau.